Hola, Mu- bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Mauricio Espinosa, que es cirujano dentista, también es profesor de anatomía humana, ya nos va a platicar de esto. R4 en ortodoncia, se encuentra en Ciudad de México y en Instagram lo van a encontrar como Dr.Mauricio Espinosa. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora Pau? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estén aquí con nosotros escuchando y viendo esta pequeña transmisión que decidimos organizar para ustedes. Y feliz de que estés aquí. Para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. Mira, pues así como un poco un resumen de mí, como bien me hiciste favor de introducir a los espectadores, yo estudié la carrera de cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología en CEU, y posterior a ello decidí estudiar el posgrado en ortodoncia y ortopedia maxilar. Eh, la escuela donde yo me formé, considero que es muy particular desde el punto de vista y el enfoque que se le da al tratamiento ortodóntico, lo cual es parte del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es darle la importancia de vida a la parte de la articulación temporomandibular. Entonces creo que la charla que vamos a tener el día de hoy va a ser muy beneficiosa para todos, no solamente para personas que nos estén escuchando que son ortodoncistas, sino que este tema debería ser de gran relevancia para cualquier odontólogo de práctica general. El tema está buenísimo, ahorita ya vamos a empezar, pero platícanos, ¿cómo que eres profesor de anatomía humana? A ver, platícanos. Bueno, de hecho, actualmente no. Fui profesor adjunto, por decirlo de algún modo, cuando estuve haciendo mi servicio social en la facultad justamente de odontología. Estuve en un programa que se llama Titulación por Alto Promedio, en el cual te permite hacer labores de docencia o investigación en la facultad. Entonces yo me fui por el lado de la docencia y estuve durante 2 años como profesor adjunto de anatomía humana ahí en Está la facultad. interesante. De ahí sale que te guste tanto. Pues, Pues vamos a sí, de hablar hecho. de articulación, de bruxismo, de disfunción. Exacto, no, y es algo que la verdad sí me apasionó desde que estaba estudiando la anatomía humana, me resulta a mí particularmente muy, muy interesante. Sé que por ahí a veces con los estudiantes cuesta un poco de trabajo que le agarren el gusto, porque sí es dedicación, o sea, dedicarse a leer, entender, como un poco también en la mente ir construyendo lo que uno va leyendo, a pesar de tener imágenes, uno tiene que buscar siempre el modo de hacerlo más sencillo, ¿no? Para uno. Entonces, sí, 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 me apasiona bastante, la verdad. Sí, qué padre. No, sí, los dentistas a veces le sufrimos con la anatomía de cabeza y cuello, ¿no? Sí, pareciera que es sencilla, pero no, es bastante compleja, pero siempre hay que buscar como el modo de hacerla más amena y entenderla. ¿Y por qué decidiste estudiar orto? ¿Qué te gusta de orto? Pues mira, es curioso. De hecho, originalmente cuando todavía estaba en la facultad, yo quería estudiar cirugía maxilofacial. De Mm. hecho, apliqué para el ENARE, lo pasé, pasé al PROPE, pero no hubo algunas cuestiones que no me gustaron, como tal del ambiente ahí hospitalario. Entonces, la verdad, decidí desistir de esa parte. Y posterior a ello fue que dije, bueno, a ver qué otras opciones tenía, ¿no? Dentro de lo que quisiera estudiar. Y decisión final de por qué decidí estudiar ortodoncia y en el instituto en el que lo estudié es porque mi hermano da clases en esta institución y pues obviamente yo ya tenía como el contacto previo con la institución misma, con los profesores de ahí, con mi hermano desde luego, y tener un poco la idea de cómo se daba el manejo a nivel de esta institución, que fue lo que me hizo decir, bueno, esto tiene como un plus o algo más que tal vez en otros lados no se toca tan a fondo. Entonces de ahí vino como el segundo interés genuino de decir, bueno, a ver, vamos a ver la ortodoncia, qué tal funciona. Y pues nada, entré ahí y la verdad es que bastante contento con la decisión que tomé. Me resulta bastante interesante el tema de la ortodoncia ¿Qué escuela? natológica. ¿Qué Que es muy- escuela es? Se llama, todavía está en vías de cambio de nombre, pero Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia y está por cambiar el nombre de la institución a AEO, Advanced Education in Orthodontics México. Ah, súper bien. Y me encanta tu historia porque se vale cambiar de parecer, ¿no? Decir que me gusta La, algo y a lo mejor no era lo que me gustaba y no pasa nada si cambio. a lo mejor no era lo que esperabas o lo que... Y pues está bien, es parte del proceso de tener pues las ganas de probar. Puede ser que funcione, que te guste, puede ser que no y no pasa nada. Puedes cambiar o rectificar tu camino y buscar algo que tal vez al final no lo tenías como primera opción y resulte muy bueno para ti. Pasa. Así es Es- la es- vida. sí, Hoy vamos a hablar de articulación temporomandibular, ¿verdad? así es. Y así es un poco, vamos a retomar justo la parte básica de articulación temporomandibular y también centrarnos en dos como entidades que vamos a mencionar que son muy, muy parecidas. Yo diría que casi hermanas gemelas, pero hay pequeños puntos que nos van a hacerlas distinguir una de otra.
Ok, pues empecemos. Vamos a empezar con este tema que he decidido titular yo, está también titulado Live ATM, disfunción temporomandibular contra bruxismo. Y bueno, aquí hay que empezar por decir que en esta institución donde yo estudié tuve grandes profesores, como ya mencioné, uno de ellos, mi hermano, desde luego, pero esta frase me encantó, que es del Sir Isaac Newton, que dice, si he visto más lejos es porque he estado de pie sobre hombros de gigantes. Y bueno, la filosofía con la que nosotros trabajamos en este instituto es la filosofía Roth. Él es el doctor Roth. Y él basó esta filosofía en tres principios que son esenciales para entender cómo debemos tratar a nuestros pacientes. Son tres principios. El primero es no creer lo que ves en la boca. El segundo es tratar a los pacientes desde una posición articular o condilar estable. Y el tres, no tratar lo imposible. Y bueno, parte de esta frase en la cual hago mención de que si he visto más lejos porque es porque he estado de pie sobre los hombros de gigantes, va un poco aquí también agradecer a todas las personas que ayudaron en mi formación académica a través del posgrado. Aquí en la imagen superior izquierda está el doctor Gustavo Altamirano, quien es el director de esta institución. En la segunda imagen estoy ahí junto a, no sé si se vea mi cursor o tengo que poner un puntero, pero a ver, vamos a ponerlo aquí. Estoy aquí igualmente con el doctor Gustavo Altamirano, la doctora Nayeli Caero y mi hermano el doctor Arturo Iván Espinosa, que también es él. Y también este posgrado me permitió a lo largo de los 2 años que lo realicé conocer distintos profesores que manejan toda esta área de la ortodoncia anatológica, los principios con los que trabajamos, dentro de ellos el doctor Ted Freeland, su hija la doctora Dory Freeland, la doctora Dania Tamimi, que es una excelente radióloga estadounidense, tiene un libro bien interesante tratando específicamente de ATM y cómo entender y hacer el análisis tomográfico de estos pacientes. Los doctores Domingo Martín, el doctor Alberto Canaves, el doctor Oscar Palmas, ellos son del grupo FACE, el doctor Satoshi Adachi de Japón, que también forma parte de este grupo. Entonces, la verdad es que, pues sí, me considero con una gran fortuna de haber podido compartir con ellos un poco y adquirir conocimientos de ellos, desde luego. Y pues nada, son como las bases, ¿no? A través de las cuales pude adquirir el conocimiento que vamos a compartir también el día de hoy. Esa es mi institución, Advanced Education in Orthodontics AEO. Bueno, entonces como primer punto, yo creo que es bien común y algo que a lo mejor les puede sonar a todos los que nos estén escuchando. Cuando pensamos en bruxismo, en disfunción, se nos viene a la mente inmediatamente imágenes de este tipo. Pacientes que llegan a nuestra consulta y vemos desgastes en los dientes. Es como el pum, lo que nos viene a la mente. Y que pueden ser desgastes desde algo leve, como esto, algo más severo, y llegar a un caso tan severo como este, ¿no? En el cual podemos observar que un paciente ya perdió dimensión vertical, esos dientes ya prácticamente están por acabarse, pero tenemos que entender que esta parte del bruxismo y o la disfunción temporomandibular no es solo hablar de dientes. Tenemos que, como dije, regresar a las bases. ¿Y qué son las bases? Pues la anatomía humana. Tenemos que entender desde ahí qué es lo que estamos tratando y qué es lo que debemos ver en nuestros pacientes. Nosotros cuando decimos articulación temporomandibular no debemos solamente de pensar en huesos, que sí se articulan un hueso, que es el temporal, con la mandíbula, pero hay que ir un poco más a detalle de qué estructuras están involucradas. Como pueden ver en este video que he puesto aquí representativo, hay muchas, hay músculos de por medio, hay un disco de por medio, habrá ligamentos de por medio, y todas estas estructuras en conjunto, que son parte del sistema estomatognático, pueden verse alteradas y son las que nos van a dar esta serie de problemáticas. Entonces, nada más, una breve recapitulación, es una clase de anatomía, pero recordar y vale la pena saber qué es una articulación. Va a ser la unión fija o móvil entre distintas estructuras, que puede ser un hueso con otro, hueso con cartílago, o incluso sabemos que los dientes con el hueso forman un tipo de articulación, una composición. Y bueno, como recordando un poco la clasificación, sabemos que hay, de acuerdo a los componentes, tres grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y acorde al tipo de movimiento que son capaces de hacer, hay otros tres grupos que son la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. Esto va en relación a qué tan móviles o inmóviles son. La sinartrosis no tienen movimiento, las anfiartrosis tienen un semi-movimiento, podríamos decirlo así, y las diartrosis son súper móviles. Recuerdo que cuando yo daba esta clase en la facultad, para que mis alumnos se acordaran más fácil de estos nombres, les daba yo algunas mnemotecnias y una de ellas era esta de aquí abajo. Y recuerdan ese nombre como italiano, que son, ¿no? Ficarcino Sinandia.
Entonces, fibrosas, cartilaginosas, sinoviales, y cada una cómo se clasifica de acuerdo al movimiento, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ahora, dentro de estos tres grandes grupos tenemos subgrupos. Dentro de las fibrosas entran las suturas, las gómfosis y la sindesmosis. Dentro de las cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis. Y por último, en las sinoviales, las planas trocoideas de bisagra, condíleas, encilla y en artrosis. Igual ahí hay unas mnemotecnias que yo les daba para que recordaran esta clasificación. Lo importante aquí es que la articulación temporomandibular, que es el tema que nos convoca el día de hoy, cae dentro de las sinoviales y es súper compleja esta articulación porque además tiene características que toma de distintos tipos. De hecho, están marcadas ahí en rojas, se le considera una articulación que es de tipo bisagra, condilia, y de hecho se dice que es bicondilia, y ahí hago un punto como de detención para decir que muchos piensan que es bicondilia, porque dicen, bueno, es que es una articulación que tiene dos cóndilos, ¿no? En la mandíbula. Sí y no. Realmente el término de bicondilia es porque se relaciona el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal. Recordemos que dentro de las estructuras que forman a la articulación temporomandibular, vamos a ver una imagen a continuación, está la cavidad glenoidea, la eminencia articular o también llamado tubérculo articular o cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Hablando de estructuras óseas, ¿no? O porciones óseas que entran en interacción. Entonces también tenemos que regresarnos un poquito a la histología y entender por qué esta articulación es capaz de remodelarse cuando nosotros encontramos que un paciente presenta un daño articular, o sea, ¿por qué es viable o por qué es posible generar un remodelado de esas superficies? Ojo aquí, no es lo mismo remodelado que regeneración. Un paciente que ya presenta desgastes o alguna condición de este tipo en el hueso, no vamos a ser capaces de regenerar hueso, solamente vamos a poder remodelarlo y darle una mejor función. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que las superficies articulares de la articulación temporomandibular están cubiertas por un fibrocartílago. Ese es el que va a permitir que haya un remodelado. Y a la vez, el hecho de que tenga este fibrocartílago en su cubierta es que permite que esta articulación reciba gran movimiento y sea un tanto tolerable a las compresiones y demás. Obviamente que podemos llegar a un punto de quiebre, que es donde se genera ya un daño. Nada más recordando un poco las zonas de anatomía que hay que recordar, pues aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea o también fosa, que también se le llama. En esta parte anterior tendríamos el cóndilo del temporal o la eminencia articular. Tenemos músculos, aquí está interactuando el músculo pterigoideo lateral o externo. Tenemos también el disco y una serie de ligamentos que vamos a ver un poco más a detalle adelante. Aquí nuevamente tenemos pterigoideo lateral. Vemos en esta imagen se representa el cóndilo puesto en una posición de reposo y en un movimiento de protrusión para que se vea cómo se relacionan estos dos huesos al movimiento. Y algo que es importante y recalcar, siempre el disco articular debería acompañar al cóndilo durante el movimiento. Si esto no se da, es parte en donde se pueden generar ciertos daños en la articulación. Vamos también a ver eso un poco más adelante. Entonces, recalcando un poco, la posición del disco es bien importante para evaluar si el paciente tiene salud o no articular. Lo ideal, la posición más óptima para que funcione de manera correcta la articulación temporomandibular, va a ser con este disco articular interpuesto. Si nosotros pensáramos en un reloj, como si lo ubicáramos a las 12 horas sobre el cóndilo, la banda posterior del disco debería estar posicionada aquí. Si por alguna razón en posición de reposo este disco está echado hacia adelante, está desplazado, va ya a condicionar al paciente a que desarrolle o ya tenga presencia de algún tipo de daño articular, el cual podría ser un desplazamiento discal anterior. Entonces, algo que es importante como anotar ahí. ¿Cuáles son las funciones del disco? Pues son básicamente estas cinco. En primer lugar, es estabilizar al cóndilo en el reposo. Es decir, que cuando el cóndilo esté dentro de la cavidad, tenga ese disco interpuesto. Si no estuviera interpuesto, tendríamos una presión de hueso contra hueso. En segunda, amortiguar la presión. Como les digo, si no está interpuesto ahí, toda la presión se iría directo sobre los huesos. Proteger las superficies articulares, tanto la del cóndilo como la del hueso temporal. Regular los movimientos condilares, como pueden ver en esta imagen. Les dije, siempre el disco tiene que acompañar al cóndilo durante todo el movimiento. Y por último, lubricación, porque como bien recuerdan, las articulaciones sinoviales
que dentro de ella se entra la articulación temporomandibular, tiene como característica la presencia de este líquido que lubrica porque tiene gran movimiento. Entonces, la lubricación se da a través del disco, es capaz de secretar líquido sinovial hacia la cápsula que lo va a contener. Hablando de la cápsula, se le considera que es parte de los ligamentos propios de la articulación, pero se le estudia como por separado. ¿Y qué es esta cápsula? Pues simplemente es como una bolsita que va a alojar a los elementos de la articulación temporomandibular, el cual se va a fijar en la parte superior hacia el hueso temporal y en la parte inferior hacia el cuello del cóndilo. Y como les digo, va a recubrir las estructuras que conforman a la articulación. Se dice que es laxo en la parte anterior, media y posterior, pero lateralmente es más denso o permite menos movimiento. ¿Cuál va a ser la función? Desde luego limitar, porque al final de cuentas es un ligamento también, limitar los movimientos y evitar un desplazamiento excesivo del cóndilo hacia la parte anterior. Es decir, contener las estructuras bien ahí dentro. Tenemos otra serie de ligamentos que son intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son el ligamento temporomandibular y el ligamento lateral interno, que en esta imagen no lo podemos observar. Y los extrínsecos son dos, el esfenomandibular y el estilomandibular. En general, como les digo, ¿cuál es la función de estos ligamentos? Simplemente limitar los movimientos. Sabemos que los músculos van a ser los que van a desencadenar el movimiento, pero tiene que haber algo que también los frene o les dé un límite de movimiento. El paciente no es capaz de abrir hasta donde él quiera o llevar la mandíbula hasta los lugares que él quiera. Siempre va a estar limitado por estos ligamentos. Además, hay otra serie de ligamentos que se les conocen como colaterales, que son más pequeñitos y que nos van a ayudar a que el disco que está representado en estas imágenes de color azul se mantenga estable siempre, siempre, o debería ser así, debería mantenerse estable sobre el cóndilo de la mandíbula para que tenga una adecuada función. Hay ligamentos colaterales laterales, que son estos pequeñitos que hay aquí, y además uno que se le considera un ligamento posterior, o también lo pueden encontrar en la literatura como zona bilaminar o zona retrodiscal, que corresponde a esta parte de aquí. Entonces, este grupo de 3 mini ligamentos lo que nos va a ayudar es a como a estabilizar el disco dentro de la cavidad y que siempre esté en buena relación con el cóndilo y la cavidad glenoidea. Entonces, a final de cuentas, como les digo, no es tema venir aquí a dar una clase de anatomía. Lo que es importante recalcar es que cuando hablemos de articulación temporomandibular hay que entender que estamos frente a todo un sistema. Hay músculos de por medio, están los músculos de la masticación, hay músculos de la expresión facial que pueden ayudar al proceso de masticación de manera secundaria, hay músculos de cuello que se ven involucrados como los suprayoideos, infrayoideos, en fin, es todo un sistema que hay que entender un poco para detectar si es que hay un problema a nivel de alguna de estas estructuras. De hecho, se dice que para que exista un daño a nivel de la articulación temporomandibular, siempre en todos los pacientes va a haber un eslabón, así se dice, un eslabón más débil. No todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología o en el mismo orden. Solo en algún punto que voy a mencionar más adelante, todos confluyen. Pero a partir de ahí, no todos los pacientes van a seguir un caminito predeterminado. Siempre cada paciente va a tener su eslabón más débil. Puede ser que un paciente sea a nivel dental, otro a nivel periodontal, otro a nivel sistema nervioso, o sea, va a tener algún punto que sea el más débil y por ahí va a empezar la sintomatología. Entonces, entender de nuevo que estamos frente a un sistema bien complejo y que no solamente vamos a ver dientes y hablando de articulación, no solamente tenemos que quedarnos con la idea de, ok, cóndilo de la mandíbula, cavidad glenoidea. Hay muchas estructuras de por medio que pueden verse dañadas. Ahora, esta diapositiva hace referencia a que el doctor Peter Dawson clasificaba a los pacientes en dos grandes grupos. Los pacientes que él consideraba como de práctica general y los pacientes que él consideraba que eran para ser tratados por especialistas. ¿Y a qué hacía referencia él? Pues a que el tamaño, la forma y la posición de los dientes pudieran funcionar bien al paciente o que no funcionaran bien para el paciente. Es decir, cómo recibimos al paciente. Si el tamaño, forma y posición son correctos y puede funcionar o no. Él también mencionaba que, por ejemplo, si nosotros como odontólogos de práctica general quisiéramos tratar a un paciente y vamos a modificar la oclusión del paciente a través de un tratamiento, llámese resinas, prótesis, etcétera, él mencionaba que de 1 a 3 dientes podríamos ser capaces de tratarlos sin hacer un análisis mayor del paciente. Y no, sería muy poco probable
que generáramos algún daño en el paciente. Sin embargo, si ya estamos pensando en hacer una rehabilitación muy compleja, una prostodoncia, algo que involucre en gran medida la oclusión y vamos a modificarla significativamente, sí o sí, en primer lugar, lo ideal sería que lo hiciera un especialista, desde luego, y en segundo lugar, sí requeriríamos hacer un análisis más profundo del paciente y no solamente quedarnos con lo que vemos en la boca, retomando este principio de no creamos lo que vemos en la boca. Ahora sí, vamos y yo siempre a definir estas dos entidades que les decía, el bruxismo y la disfunción temporomandibular. Yo lo hago así para que también en la consulta que yo doy a mis pacientes se los explico así para que sea mucho más digerible y más fácil de entender. Yo les digo que son como dos hermanitos que tienen características bien en común una entre la otra, pero hay algo que las diferencia y las hace distintas. Entonces, vamos a dar primero la definición de bruxismo y bueno, aquí dice que se le considera en primera instancia un hábito y que posteriormente se vuelve una parasomnia. Es decir, que es un trastorno como del sueño y que se asocia a microdespertares. La realidad es que el bruxismo no es estrictamente nocturno. Ya se ha reportado que también existe un bruxismo diurno o de vigilia. Entonces, esta primera definición yo la descartaría también un poco porque es como la definición tradicional y el pensar en que el bruxismo es exclusivamente nocturno y la realidad es que no es así. De hecho, aquí menciona que la Academia Americana de Medicina del Sueño la definía como un trastorno de movimiento que se daba durante el sueño. Entonces, nuevamente, sabemos hoy en día que no es exclusivo de esta etapa. Pero yo lo definiría más que como una enfermedad, como una condición que describe un movimiento, que es lo que dice aquí al final. Hace referencia simplemente a los movimientos mandibulares. Una condición clínica, no una enfermedad. Y sabemos que existen dos grandes grupos de pacientes bruxistas. Están los bruxistas céntricos o los que aprietan y los excéntricos o los que rechinan. Son como dos grandes grupos en los cuales se les puede clasificar, además de, como ya mencioné, mencionar si el bruxismo es diurno o nocturno. Ahora, la etiología del bruxismo es bien compleja y estuve justo antes de que hiciéramos esta charla, me puse a investigar en un chorro de artículos de distintos países y demás, y al final de cuentas nadie llega a una sola conclusión. Es decir, no existe una sola etiología que se le considere, esta es la buena. Traté de poner aquí las más que encontré, porque como les repito, hay muchos estudios que mencionan que hay varias, y dentro de ellas vamos a mencionar estos. Factores morfológicos. ¿Esto a qué se refiere? A que tenga un origen dental. Puede ser que también haya un origen dental. Hay muchas corrientes, y yo lo he escuchado, de profesionales que tratan el bruxismo, que no sé por qué razón, ellos descartan totalmente que venga de origen dental. Ellos como que dicen, no, es que es solo psicológico, nervioso, lo dental no tiene nada que ver. Bueno, hay artículos que lo reportan, que también puede tener un origen dental. Y hace referencia aquí esto de los fulcrum o interferencias, es decir, puntos prematuros de contacto en la mordida que fomenten también que el paciente bruxe. Anomalías de las articulaciones o a nivel óseo, es decir, que las estructuras óseas no estén en una adecuada morfología y función y pueda desencadenar el bruxismo. Factores patofisiológicos, como aquí sí entra ya la parte de la química cerebral alterada en el sueño, ahí hablaremos del bruxismo del sueño. Ciertos medicamentos, como los pacientes que tienen Parkinson, ellos toman medicamentos como la L-dopamina, que puede propiciar que el paciente bruxe. Neurolépticos en pacientes psiquiátricos, el consumo de anfetaminas, también el consumo de nicotina. Y también encontré un artículo interesante en el cual menciona que la presencia de reflujo gastroesofágico podría inducir al bruxismo, especialmente y va de la mano con el bruxismo nocturno. Esos pacientes que en la noche se acuestan y tienen reflujo gastroesofágico, inconscientemente puede inducir a que el paciente bruxe. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, al estar dormido, detecta como si hubiera presencia de alimento o algo dentro de la cavidad oral e inconscientemente induce al paciente que comience a bruxar. Entonces también está esa asociación. La Y nicotina, no sabía de la nicotina. sí, porque tiene igual implicación a nivel del sistema nervioso central y puede como hacer esa activación, esa sobreexcitación que induzca a la presencia del bruxismo. Lo mismo ocurre también con el consumo de cafeína, de taurina, de incluso chocolate, o sea, estos alimentos que son hipercalóricos, que despiertan así como que al sistema nervioso, pudieran verse relacionados con episodios de bruxismo.
por el estímulo que hay a nivel del sistema nervioso. Algo que también ya está súper estudiado y sí, el factor psicológico. Es decir, pacientes que están sometidos constantemente en su vida a estrés, ansiedad, mil emociones que no son bien manejadas, pueden verse asociadas, vaya, a estos episodios de bruxismo. ¿Por qué? Porque el paciente busca un modo de tratar de sacar esa parte de esas emociones y a veces es a través de esta condición. Eh, y bueno, también hay estudios que mencionan que pudiera haber factores genéticos en los cuales habría una influencia ahí heredofamiliar entre el 20 y 64%. Y el otro hermanito, la disfunción temporomandibular. Este va a ser única y exclusivamente hacia secas, dado por origen dental. Es decir, hablemos de la oclusión aquí. Va a ser un desorden o un trastorno en el cual los músculos, la articulación, los dientes y demás no van a estar trabajando de manera coordinada. Entonces, esto es lo que nos va a generar una disarmonía en todo el sistema. Uh-huh. Ahora, este metaanálisis es interesante porque nos habla de que los trastornos temporomandibulares afectan a distintos grupos de la sociedad, es decir, etarios, puede ser en adultos, pero también puede ser en niños, que a veces pensamos, y también hay una corriente por ahí que he escuchado de que es que el bruxismo en los niños es normal, o hay un bruxismo fisiológico. Sí, en cierto punto, hay una inducción que hay por el recambio dental, pero desde luego que también se les puede diagnosticar a los niños con algún grado de disfunción temporomandibular o de bruxismo, que sea ya fuera de ese desgaste fisiológico que le llaman durante el recambio dental. Y lo interesante aquí también es mencionar que, por ejemplo, en adultos, el 31% de la población en general, el 31% tiene algún tipo de desorden o de disfunción temporomandibular. Dentro de ese 31, el 19% ya cursa con algún desplazamiento discal y el 9.8 ya está en una etapa degenerativa de la enfermedad. El diagnóstico, así de manera individual, más común encontrar en los pacientes, en un 25%, va a ser un desplazamiento discal con reducción. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Y lo que les mencionaba, en niños también puede presentarse, obviamente en menor proporción, porque también son pacientes que aún están en crecimiento, que esa articulación no se ha establecido al 100, pero pueden desde ahí empezar a formar un problemita. Entonces, el 11.3% pudiera ya estar presentando disfunción temporomandibular, el 8.3% ya un desplazamiento discal, y solamente el 0.4% llega a una etapa meramente degenerativa. Igual les dejo ahí la referencia del artículo por si lo quieren leer con calma. Es un metaanálisis. Entonces, en resumidas cuentas, 6 de cada 10 personas cuentan con algún problema articular, eso se los puedo decir. Y a veces yo creo que esta estadística se queda corta. Yo personalmente me he dado cuenta, y sobre todo fue como que a raíz de la pandemia, llegan muchísimos pacientes con ya informados, como que ellos se dieron a la tarea de investigar, yo creo, y llegan ya muy informados de, híjole, me di cuenta que hacía esto, 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 y yo pensaba que era normal, o a raíz de la pandemia empecé a hacer esto que antes no hacía, un apretamiento, un rechinamiento, me empieza a doler la articulación, me siento tenso, entonces yo incluso diría que esto se queda corto, el 6 de cada 10 personas. Yo creo que cada vez es más frecuente encontrar pacientes que tienen en algún grado o en alguna medida algún problema articular. O que les truena, ¿no? O que les Sí, duele. sí, y a veces es hasta curioso porque me acuerdo que nos platicaba en el posgrado, si no me recuerdo, era el doctor Gustavo, que tenía no, la doctora Naye, creo que era, la doctora Naye Cairo. Nos mencionaba que tenía una paciente que llegaba y le decía, es que mira, doctora, puedo hacer este movimiento y me truena. Y ya la paciente lo tomaba como a chiste o a decir, mire, o sea, descubrí que tengo este talento, casi, casi. Le dice, oye, pues no lo hagas, o sea, no está bien. Y obviamente ya se le informó y se le dio la orientación adecuada para tratar esa parte. Pero hay pacientes que han vivido con eso toda su vida y piensan que es normal o piensan que, es que pues, también mi tío lo puede hacer o mi abuelita o mi papá. No está bien. O sea, es importante hacer conciencia de que no es como, ay, me trueno los dedos, ¿no? Así, algo me trueno también la mandíbula. Hacer como esa conciencia. Entonces, para saber por fin cómo distinguir estas dos partes, si estamos ante un paciente que presenta bruxismo o un paciente que tiene disfunción temporomandibular, tenemos que tomar en consideración varias partes. La primer pista o así, algo clave que yo les pregunto a mis pacientes para desde ahí ir un poco descartando,
es como ya mencioné la parte emocional. O sea, yo sí les pregunto, oye, ¿consideras tú? Y ver si el paciente es consciente como de su realidad, ¿no? O sea, si él se autopercibe como que constantemente está estresado, con ansiedad o algún de este tipo de emociones, o a lo mejor no lo tiene muy claro, pero ya nos va dando indicios de que pudiera venir por ahí también la causa, y no solamente a nivel dental. Pero desde luego no nos podemos quedar solo con lo que el paciente nos dice o con lo que él cree que siente o que tiene. Obviamente hay métodos también que podemos complementar para llegar a un diagnóstico, que son todos estos. Obviamente hay que hacer un interrogatorio, una historia clínica, conocer a nuestro paciente, saber los antecedentes que pueda tener, hacer una exploración física en la cual vamos a palpar desde luego la parte muscular, hacer auscultación a nivel de la articulación para ver si hay presencia o no de algún sonido articular, como puede ser un chasquido, una crepitación, en fin. Podemos hacer una serie fotográfica extra intraoral, en la cual también hacemos análisis. En las extraorales podemos nosotros, y es impresionante luego ver en los pacientes, cuando tomamos una foto inicial como nos llega y a veces después del tratamiento que le damos, cómo cambia a veces hasta la cara del paciente. Llegan y tienen una fase de veras así de que están sufriendo, es un sufrimiento constante porque todo el tiempo están contracturados, dolor muscular, dolor articular y llegan con una cara de verdad que impresiona. Y después que los tratamos podemos hacer esa comparativa y se nota en las fotografías cómo se da una relajación muscular post tratamiento. Y las intraorales, desde luego, para evaluar a nivel dental o a nivel periodontal, incluso si hay alguna implicación que tenga que ver con estas entidades. Algo que es indispensable para nosotros, al menos en la corriente en la que yo estoy formada, que es la ortodoncia anatológica, o sea, esta formación anatológica es el montaje de modelos siempre en relación céntrica. Y ahí hago un paréntesis, llámenle como quieran, porque también entra mucho en discusión que la relación céntrica no existe y es que la han cambiado y si no lo quieren llamar relación céntrica, posición condilar estable, para que no haya punto de discusión ahí. Siempre, siempre, siempre hacer montaje. Y más adelante va a quedar muy claro por qué es importante diagnosticar a los pacientes con este montaje y por qué no sería una pérdida de tiempo, como algunos pudieran considerar, hacer este montaje en todos los pacientes. CPI, que es algo que nosotros utilizamos para llevar el control durante el tratamiento, que es un aparato que nosotros usamos, que es un indicador de posición condilar, en el cual nosotros vamos evaluando a lo largo de la terapia cómo ese cóndilo se va posicionando o va mejorando la relación durante el tratamiento y obviamente hasta el final. Tomografía ya es esencial, ya todos mis pacientes de cajón para hacer una revisión, sí o sí se tienen que hacer su tomografía con BIM, esa ya es un estudio así como les digo de cajón, ya las radiografías se quedan muy cortas para hacer un diagnóstico articular e incluso hay algunos casos en los cuales si el diagnóstico con todo lo anterior y junto con la tomografía no llega a ser muy claro, puede generar cierta confusión para establecerlo, podemos echar mano también de una resonancia magnética. Desde luego que no va a ser el estudio de elección de inicio por las implicaciones que lleva y desde luego el tema costo. O sea, es mucho más costosa una resonancia que una tomografía. En la mayoría de casos, con una tomografía basta para darnos una idea importante de la condición actual del paciente. Y por último, desde luego, diagnósticos diferenciales. Tenemos que hacer interconsultas cuando tenemos duda en alguna parte de dónde pudiera estar viniendo el problema del paciente. Como ya mencioné, pensamos en un paciente bruxista, pues bueno, también sería bueno llevarlo de la mano con algún psicólogo, psicoterapeuta que pueda manejar esa parte emocional. Nosotros vamos a trabajar con el tema oclusión y articulación. O, bueno, otro ejemplo también claro es en pacientes, sobre todo en mujeres que ya están en la etapa menopáusica, a veces puede haber una implicación hormonal en el desarrollo de estas enfermedades articulares, así como en la artritis y demás que existen a nivel sistémico, bueno, a nivel articulación temporomandibular, todos estos trastornos pueden estar asociados a desórdenes hormonales. Entonces, sí es importante llevar una interconsulta con algún endocrinólogo, por ejemplo. Y ya con la tomografía ya se puede hacer montaje hasta digital, ¿no? Exactamente, y vamos a verlo más adelante. Obviamente la odontología en general y la ortodoncia, todo ha ido evolucionando, afortunadamente, y creo que va por muy buen camino. Pero sí, 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 se puede hacer un montaje digital orientado con tomografía, se pueden hacer ya mil cosas. Vamos a ver el día de hoy lo elemental y tocar un poquito esa parte también.
¿Qué esperaríamos ver en pacientes que tienen disfunción temporomandibular o bruxismo? Este tipo de patología oclusal que nosotros llamamos. En la imagen superior izquierda podemos ver algo característico de un paciente que presenta trauma oclusal. ¿Qué es esto? Recesiones gingivales, pérdida de hueso, de inserción, ¿sí? De soporte dentario y que no esté asociado a una mala higiene. En el caso de este paciente, esta es una imagen de internet, no es mía, pero está clarísimo que aquí van. Además de que hay trauma oclusal, pues sí, la higiene no es la mejor, pero bueno, no es la causa, no es lo que originó este problema. Esta oclusión es traumática. Obviamente, pacientes que tienen pérdida de dimensión vertical por un desgaste excesivo de la estructura dental. Igual otro ejemplo de un desgaste excesivo. Esto es característico de los pacientes con bruxismo, con disfunción temporomandibular, las abfracciones, que son pérdida de sustancia a nivel de los cuellos de los dientes por una sobrecarga constante. Y estas dos imágenes me gustaron mucho porque describen perfecto algo que nos puede dar idea, pensando en un paciente bruxista, si estamos ante un paciente bruxista céntrico y uno excéntrico. Esta imagen de la izquierda es muy característica de un paciente que es apretador. Si ustedes se dan cuenta, los desgastes están como muy delimitados, como en forma de islas, por así decirlo, con lo cual nos da idea de que el paciente solamente aprieta. Y en la contraparte de esta imagen de acá sería un paciente rechinador, en el cual ese movimiento expulsivo lateral excesivo ha generado que toda la superficie se desgaste en general. No son solo zonas de desgaste, sino es generalizado. Obviamente hay cierta sintomatología que también vamos a asociar a lo que encontramos en boca. Obviamente hay dolor muscular, dolor en la articulación. Puede haber algún tipo de pulpitis o inflamación de la pulpa, sobre todo en pacientes como estos, en los cuales el desgaste es excesivo, en el cual ya involucra el nivel de desgaste que hay hacia la cámara pulpar, ya hay sensibilidad y dolor dental por el nivel de desgaste que se ha presentado. Y bueno, el doctor Peter Dawson también mencionaba que la patología oclusal es la causa número uno de pérdida dental, no la caries, la causa número uno de incomodidad para el paciente, la causa número uno de pacientes insatisfechos, la causa número uno de dolor orofacial, la patología número uno mal diagnosticada o no diagnosticada. Y ahí hago énfasis porque es bien común encontrar en estos pacientes, así nos llegan a consultar, hablo en plural, hablando de mi consultorio porque trabajo junto con mi hermano, digo, nos llegan pacientes que van rondando de especialista en especialista en especialista porque no logran dar cuál es el origen del problema. Paciente típico que tiene algún tipo de sintomatología a nivel del oído, van con el otorrino, no, pues es que estás bien. Los mandan al otoneuro, estás bien. Van con el cirujano maxilofacial, no, pues es que no veo nada fuera de lugar. Van así, de especialista en especialista en especialista, hasta que si corren con suerte llegan con alguien que sabe de articulación temporomandibular y ya pueden lograr encontrar la causa de la sintomatología que el paciente está presentando. Entonces, es la realidad que, como les digo, no se le ha dado la importancia o la difusión necesaria a este tipo de trastornos para que tanto el paciente esté informado como los mismos especialistas de otras ramas, que puedan ser que si ellos no lo manejan, desde un inicio se logre identificar y sepan hacia dónde remitirlos. Y no el paciente tenga que estar rondando así por tantos lados. Porque algo que también es importante aquí es que esta entidad se considera crónico-degenerativa. Entre más tiempo vaya pasando el paciente con este problema, va a ir a peor. Entonces aquí el tiempo apremia. Sería lo más importante diagnosticarlos lo más pronto posible, lo más precozmente posible y tratarlos, evidentemente. De lo contrario, la degeneración va a seguir avanzando. Esta imagen me gusta porque menciona toda la serie de síntomas que pueden estar presentes en la disfunción temporomandibular y que a veces hay síntomas que el paciente no lo podría asociar a eso o los mismos especialistas con los que fueron dicen, bueno, es que, ¿cómo la articulación? Pues, ¿qué tiene que ver? Obviamente hay problemas auditivos, pueden presentarse como silbidos, zumbidos constantes, una sensación como de que el oído está tapado o disminución en la audición, vértigo y mareos. Y esto cobra relevancia porque dirían, bueno, es que ¿qué tiene que ver el oído con la articulación? Pues simple y sencillamente que están muy cercanas. Y si hay una degeneración articular y hay inflamación en la zona, puede haber compresión de terminaciones nerviosas que van hacia el oído y refleja este tipo de sintomatología. A nivel de los ojos, dolor como en la zona de atrás de los ojos, sensibilidad a la luz,
Problemas mandibulares, obviamente lo más típico y clásico, sonidos mandibulares, chasquidos, crepitación, desviación a la apertura, que incluso el paciente ya lo ha notado, que abre y en vez de abrir totalmente recto hay desviaciones, bloqueos mandibulares, hay pacientes que luego abren, ay, me quedo trabado. Incluso hay pacientes que ya saben hasta cómo destrabarse, han aprendido a destrabarse ellos mismos, que no es lo correcto, pero bueno. En la garganta podemos encontrar pacientes que refieren que tienen como dificultad para tragar, una irritación como constante que no es de origen infeccioso. A nivel dental, bueno, pues ya vimos todo lo que corresponde a la patología oclusal, los desgastes que puede haber. A nivel periodontal tenemos la pérdida de inserción y demás en un tramo oclusal. Dolores de cabeza que son de tipo tensional, muy parecidos a la migraña, o sea, las características son muy similares, pero son meramente musculares por una hiperfunción de los músculos. De hecho, aquí lo dice, dolor tipo migraña. La boca, bueno, la apertura puede estar limitada, los mismos movimientos pueden verse reducidos cada vez más, desviaciones mandibulares, como ya mencionamos, y una mordida incorrecta, ¿no? En el cuello, también, algo que diría la gente, bueno, ¿qué tiene que ver el cuello con la articulación? Lo mismo, hay cadenas musculares que están interrelacionadas. Y algo que es frecuente encontrar es que del lado donde el paciente presente la mayor sintomatología, no es siempre el lado que está afectado. De hecho, es el contralateral. Está afectado un lado, pero a veces la sintomatología muscular está del otro por una hiperactividad de estos músculos que están buscando compensar la mala función del lado que está viéndose afectado. Entonces, recapitulando un poco aquí, puntos clave para determinar si el paciente está dentro de estas superficies dentales desgastadas, evaluar la salud periodontal, si está comprometida o no, dolor y tensión muscular, lesión de las articulaciones, esto lo vamos a comprobar a través de la tomografía, evaluar si ya existe algún daño interno, y obviamente con la parte de la auscultación determinar si hay algún tipo de sonido, como lo es el chasquido, la crepitación, y también podemos encontrar indentaciones en lengua y carrillo, sobre todo en los pacientes que aprietan. Ahora, la disfunción temporomandibular tiene distintas fases. La primera, eso sí, todos los pacientes inician por ella, que es una etapa extracapsular o también llamada muscular. Aquí esto sí es como en donde convergen todos. ¿Y por qué va a estar caracterizada esta primera etapa? Por tensión muscular. La mandíbula ya empieza a verse ligeramente dislocada, es decir, que los cóndilos empiezan ya a querer salir de su sitio donde estaban posicionados y el paciente presenta una doble mordida, así se le llama. Podemos encontrar obviamente fulcrums o interferencias a nivel oclusal, es decir, puntos prematuros de contactos dados por esta doble mordida. Aquí es característico, y ya hablando de mi área que es ortodoncia, evaluar si existe algún tipo de maloclusión, como pueden ser mordidas cruzadas, mordidas abiertas, profundas, borde a borde, etcétera. Entonces, determinar si también hay una maloclusión ya presente. Y lo más importante es que estos pacientes ya en esta etapa no tienen función. Es decir, el paciente no es capaz de tener una guía anterior y una guía canina. A partir de esa primera etapa es donde los pacientes ya pueden empezar a como a descomponerse, vamos a decirlo así, en distintos ámbitos, con lo que les decía del eslabón más débil. Puede empezar, antes de hablar solamente de articulación, un paciente puede empezar a presentar primero el desgaste dental, pero a lo mejor otro paciente es la primer área que se ve afectada es el periodonto, en otro paciente la parte nerviosa, etcétera. Hablando de articulación, la segunda etapa es la mixta, en la cual hay una extra e intracapsular. Esta va a estar caracterizada por igual, dolor y tensión muscular, esto persiste, pero aquí sí ya podemos detectar una distracción condilar franca, es decir, que esos cóndilos ya salieron del lugar donde deberían estar posicionados de forma natural para funcionar correctamente. Ya podemos empezar a encontrar aquí desplazamientos discales parciales, todavía no son totales, y aún en la tomografía no vemos desgastes o alteraciones de las superficies articulares. Simplemente el cóndilo ha salido tal vez de su sitio, pero aún no presenta signos de desgaste. Y por último, la tercera etapa es la intracapsular, en la cual se subdivide en dos pequeños grupos. El primero es la dislocación y la última o la segunda es la degenerativa. En la dislocación podemos ver que el paciente ya comienza con una pérdida progresiva de movilidad, ya hay dolor y puede haber presencia de chasquidos por un desplazamiento discal.
Y en la degenerativa ya encontramos desgaste de las superficies articulares, un dolor persistente, agudo y localizado ya en la articulación, y los movimientos prácticamente están limitados. El paciente a lo mejor antes podía abrir lo normal, por decir esa cifra. Es que un paciente abra de 40 a 60 milímetros, a veces los pacientes que ya están en esta etapa abren solo 10 milímetros o a veces incluso menos. Pueden Esta pasar imagen, años, ¿verdad? Pueden pasar sí, a otra. sí, y es lo que te digo, hay pacientes que llevan años en una etapa eh, degenerativa y ellos ni sabían. A veces es por mero hallazgo clínico que nosotros ya vemos la tomografía y vemos que hay un desgaste tremendo y él nunca supo o tenía esos síntomas, pero pues pudo vivir con ellos, no le llevó a más hasta que a lo mejor alguien le dijo, oye, noto que tienes algún sonido o algo por el estilo que ya los hizo como buscar la ayuda o el dolor simplemente ya se cansaron de vivir con él y quieren buscar una alternativa y es cuando por hallazgo tomográfico y con la exploración detectamos que ya está en una etapa súper avanzada y hubiera sido bueno haberlo diagnosticado en una etapa extracapsular. Hubiera sido mucho más sencillo el tratamiento y sin tantas implicaciones. Claro. Esta imagen me gusta es del libro del doctor Kazumi Ikeda. De hecho, este diagrama lo hizo el doctor Hatcher, originalmente es un radiólogo, y el doctor Kazumi Ikeda hizo algunas modificaciones en las cuales describe perfectamente esta parte de las etapas de la disfunción, donde él lo divide aquí, bueno, en 4 etapas, pero bueno, tenemos una etapa que es asintomática inicial, en la cual solo hay tensión, después ya comienza el dolor muscular, puede haber traquido, a lo que se refiere aquí es como ese sonido de chasquido, bloqueos mandibulares, dolor articular, erosión del cóndilo, ya la parte del desgaste, que se forme un osteofito. Osteofito es cuando el hueso, después de estar sometido a tanta degeneración, busca como a sí mismo autorrepararse y forma estos osteofitos que también se les conocen como pico de pájaro. Ahorita en las imágenes de abajo se los voy a mostrar. Una vez que ya el cóndilo intentó repararse y no fue capaz por sí mismo de lograrlo y tener una buena función, puede aparecer la crepitación, que este sonido es característico de un desplazamiento discal sin reducción, en el cual los huesos ya están frotándose francamente uno contra otro y por eso da este sonido. Puede haber la aparición de quistes y ya en un grado severísimo y avanzado podría llegar hasta una etapa de osteonecrosis. Ahora, las imágenes de aquí abajo, voy a hacer un acercamiento. Esta imagen inicial, las imágenes de arriba corresponden a una resonancia magnética y las de abajo una tomografía con BIM. Entonces, esta imagen inicial representa un cóndilo sano. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos ver cuando un paciente tiene una articulación saludable? El cóndilo debería tener una forma digitiforme, es decir, con forma como de un dedito, en el cual hay una curvatura posterior, creo que no se ve, bueno, no me voy a dejar hacer zoom, pero bueno, una curvatura posterior, una curvatura anterior que tiene que estar un poco más arriba de la posterior, una cortical continua y que sea de un espesor constante. El cóndilo debería estar o bien centrado dentro de la cavidad glenoidea o ligeramente cargado hacia la parte anterior, hacia la eminencia. Pero debería haber un buen espacio articular. ¿Por qué? Porque interpuesto, recuerden que tiene que estar el disco. Tampoco tiene que estar hueso contra hueso, porque eso nos hablaría de que ya no hay disco ahí, ya se movió a algún lado y los huesos están en franco contacto. Entonces, las imágenes de abajo representan cómo se va dando la degeneración. Por ejemplo, en esta imagen de aquí es muy clara cómo ya la curvatura posterior está a la misma altura de la anterior, ya no están como a desnivel, pero además, si se dan cuenta, la forma ya no es como redondita o curveada. Aquí ya hay un aplanamiento en la superficie. Es decir, ese cóndilo ya entró en la etapa de erosión. Esta imagen de aquí representa un quiste, esta zona hipodensa que se ve aquí al centro. Es un quiste y no es una formación ni maligna, nada por el estilo. Simplemente estos quistes se dan porque hay una ruptura de la cortical a nivel del cóndilo, entra líquido sinovial hacia el hueso y se forman estos pequeños quistes. Entonces, esto ya es una etapa bien avanzada. Y por último, vean esta otra imagen en la cual comparen este cóndilo contra un cóndilo sano en el cual la forma, el tamaño y demás no corresponden y no nos darían una buena función. Entonces, es como todas las etapas por las cuales puede ir cursando un paciente. Y hay una más, cóndilo sano, y vayan observando en estas imágenes cómo empieza a haber desgastes
sobre la superficie articular del cóndilo, hasta que, por ejemplo, aquí llegó a la formación de un quiste. Entonces, recuerden que es lo que debemos evaluar en una tomografía básicamente de todos los pacientes, es forma de las estructuras, posición, cómo está posicionado el cóndilo, y sobre todo la cortical, ver si es continua o no, si está engrosada, si ya se perdió y demás. Recuerden que la posición lo más centrado posible o, si no, un poco cargado hacia el frente. Sería lo normal. En este caso, a pesar de que el cóndilo está bien en forma cortical y demás, yo, a mi parecer, lo veo un poco cargado hacia atrás. Hay pacientes en los cuales encontramos esto, es decir, que los cóndilos están echados hacia atrás y es característico encontrar en ellos este tipo de sintomatología de oído. Y eso está dado porque recuerden que el disco que está aquí arriba tiene un ligamento posterior, o la zona bilaminar o retrodiscal, que es muy vascularizada, muy inervada, se inflama y por estar en tanta cercanía con el oído, puede haber compresión de terminaciones nerviosas por la misma inflamación y ellos son los que refieren vértigo, mareo, zumbido, etcétera. Entonces, eso es algo importante de mencionar. Pacientes que generalmente tienen los cóndilos hacia atrás pueden presentar este tipo de sintomatología. Esta es una resonancia. Como les decía, sería como el estudio así el gold standard o lo ideal para diagnosticar con mucha más precisión a los pacientes porque este estudio nos permite ver tanto tejidos duros como tejidos blandos. Esta es una representación de lo que veríamos en esta imagen. Podemos ver músculos, podemos ver algunos ligamentos, podemos ver el disco y demás. Entonces es como la más ideal, pero es muy cara y la verdad es que con una tomografía nos podemos dar una muy buena idea. Igual, esta imagen es del doctor Kazumi Ikeda, en la cual representa lo que nosotros vemos en una tomografía. Vean aquí la pérdida de cortical, exposición de hueso medular del cóndilo, y cómo lo veríamos en el hueso, ¿no? Aquí hay pérdida de esta cortical. Es interesante, me acuerdo que nos decían en el instituto, no recuerdo la verdad, mentiría si quién citó esta parte, pero mencionaban que el cóndilo es como si fuera un M&M, sin hacer comercial aquí, pero una vez que se pierde esa cubierta de caramelo, La de de un M&M, y llegamos al chocolate, se desbarata. Lo mismo sucede con los cóndilos. Si se pierde esa cortical, que es la parte más densa de hueso, y hay exposición de hueso medular, la degeneración se acelera mucho más. Entonces, por eso es importante el diagnóstico precoz para evitar que el paciente tenga una pérdida franca de esta cortical y la degeneración se dé de manera más acelerada o agresiva, por así esa decirlo. fue por choque de hueso con hueso, ¿no? Así es. Bueno, estos dos videos representan, esta es una articulación funcionando normal. Vean cómo siempre a los movimientos el disco acompaña al cóndilo y la imagen de este lado representa a un desplazamiento discal con reducción. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el cóndilo no tiene el disco bien interpuesto, hace el paciente una apertura y logra recapturar el disco para terminar de hacer el movimiento. Y este otro video representa un desplazamiento discal sin reducción. Es decir, el cóndilo durante todo el movimiento que hace nunca es capaz de recapturar el disco, siempre queda atrapado adelante. Entonces, en estos pacientes, cuando no se logra la recaptura del disco, es donde podemos encontrar la crepitación. En los pacientes en los cuales el cóndilo sí es capaz de recapturar el disco, es decir, un desplazamiento discal con reducción, es cuando encontramos el sonido característico de un chasquido. Entonces son como las dos partes para identificar dentro de los dos sonidos a qué pudieran verse relacionadas. ¿Sí? Y bueno, como les dije, algo que es esencial, yo creo, para también complementar el diagnóstico y desde luego hacer el plan de tratamiento, es un montaje en articulador. Esta imagen representa un articulador PAN adentro. Entonces, sabemos, esto lo sabemos desde licenciatura, que para realizar un montaje en articulador necesitamos tomar ciertos registros del paciente. Aquí está representada la toma de arco facial, con el cual nos va a ayudar a posicionar o a ubicar en el espacio tridimensionalmente al maxilar con respecto a ciertas referencias del cráneo del paciente, tomadas desde luego en tejidos blandos. Y para relacionar nuestro modelo inferior, vamos a necesitar un registro del paciente en relación céntrica o en posición condilar estable o con el nombre que decidan ustedes ponerle para no caer en controversias.
Pero bueno, es esta posición en la cual los cóndilos deben estar bien relacionados en la cavidad glenoidea sin tensión muscular. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Con una ligera manipulación en el paciente y realizando ese registro con este material. Esta es una cera termoplástica que se llama Delar, la marca es así, y tiene una razón de ser por qué hacerlo con esta cera y no con cera rosa. Se puede hacer con cera rosa, pero no es tan preciso. Esta cera tiene la particularidad de que para manipularla nosotros la calentamos en agua, se vuelve blanda y nos permite hacer bloques y registrar en ellos las indentaciones. Y si nosotros la enfriamos, se vuelve durísima esta cera. Entonces nos va a generar un efecto de palanca. Ahorita en un video que sigue a continuación va a quedar más claro, lo cual nos permite que esos cóndilos se vayan bien a su sitio y registrar la posición correcta. Este video muestra cómo es el proceso de la toma de las ceras. Ahí se está calentando la cera. Se recorta en dos porciones, una más grande y una de un tercio. Esa se dobla en tres porciones y esa solamente se hace un doblez. La parte de los tres dobleces es para el segmento anterior que va a abarcar de canino a canino. Y la parte posterior que es de un solo doblez, es decir, como si fueran dos láminas de cera, lo vamos a utilizar para la parte de los molares. Entonces se coloca primero el segmento anterior, que va de canino a canino. Realizamos una ligera presión para que se marquen las indentaciones de ese segmento. Y hacemos una ligera manipulación de la mandíbula, llevando a la paciente hacia relación céntrica, posición condilar estable, como lo decida llamar. Esta técnica se llama Rod Power Centric, la cual simplemente lo que hacemos es dirigir a la paciente a la posición y le pedimos que muerda. Ella misma con su fuerza muscular va a ayudar a que los cóndilos se asienten o vayan a su sitio ideal. Ahí colocamos, ya, se tomó el primer segmento y se pone a enfriar para que esté duro. Ahí colocamos el segmento posterior blandito porque estaba en agua caliente. Colocamos el segmento anterior que ya está duro y simplemente dirigimos a la paciente de nuevo hacia las huellas que ya tomamos del segmento anterior. Ligera manipulación. Ya que vemos que está en la posición, le pedimos a la paciente que cierre. Caen los dientes en esas huellas y registran la parte posterior. El hecho de que este segmento de adelante esté duro, porque recuerden que ya lo pusimos a enfriar, hace ese efecto de palanca que cuando la paciente muerde algo duro al frente, esto de atrás se asiente. Es decir, los cóndilos vayan hacia la cavidad. Es la manera de trabajar y por eso se hace con esta cera. Si nosotros utilizáramos cera rosa, es todo el tiempo blanda, por más que la enfríes, tú muerdes y la deformas. Esta no. Incluso esta cera, si se te llega a caer al piso, se rompe y ya no sirve. Entonces, es la importancia de usar este material para que realmente consigamos un buen registro en el cual los cóndilos se vayan a la posición que nosotros tenemos estimada, que es la de relación céntrica o posición condilar estable del paciente. Y bueno, la secuencia del montaje característica, bueno, pues montamos el modelo superior con el registro que ya tomamos con el arco facial. Obviamente recordar que nuestro pin acero. Después montamos el modelo inferior con las ceras que tomamos para el registro de céntrica. Relacionamos el modelo inferior y se hace el montaje. Y nos quedaría así. Ahora, algo que también nosotros utilizamos para comprobar si nuestro montaje fue hecho de manera exitosa es esto de aquí. Nosotros al modelo de arriba le agregamos esto que se llama split cast. Es una pequeña como galleta, si le decimos a veces, como si fuera una galletita de yeso, que tiene esta cruceta aquí, la parte como el positivo y negativo, para verificar que cuando nosotros cerramos el articulador, calce perfectamente esto. Si no calzara bien, quiere decir que alguno de los modelos se movió o algo estuvo mal en el montaje y no está hecho de manera correcta. Entonces debemos colocar nuestras ceras, abrir y cerrar el articulador y que calce perfectamente. Si calza perfectamente, ya lo hicimos. El montaje fue hecho de manera exitosa. Y lo que mencionabas, de hecho hace rato vi un video, ya tuviste la oportunidad también de tener aquí contigo al doctor Marco Edrey, el creador del articulador Cavi, orgullosamente mexicano y a quien le mando un saludo. Como bien dijiste, obviamente la tecnología nos ha alcanzado y la verdad es que es una maravilla contar con este tipo de herramientas que nos facilitan la vida y nos reducen los tiempos de trabajo impresionantemente y que yo me atrevería a decir, y lo digo con razones, son mucho más precisos a veces que lo análogo.
Desde luego, hay que primero saber manejar lo análogo antes de dar el brinco a lo digital para comprender qué es lo que estamos haciendo. De hecho, aquí, cuando estudié el posgrado, nos piden, dentro de los requisitos para egresar, realizar un artículo científico. Y yo decidí realizar un análisis comparativo entre hacer un montaje análogo y un montaje digital con el sistema de Cavi. Y bueno, les puedo adelantar que los resultados fueron tremendos, de que el hacerlo de manera digital reduce los tiempos de trabajo, el gasto en insumos y demás de una manera impresionante, y tiene la misma precisión, y yo podría decir que hasta más, que un montaje análogo. ¿Por qué? Porque este articulador permite, como bien adelantó aquí la doctora Paulina, hacerlo también a través de la tomografía del paciente, con los valores del paciente, y además integrar la parte de los cóndilos del paciente. Recuerden que un articulador análogo utiliza a veces valores promedio, o si utilizamos un articulador totalmente ajustable, sí podemos integrar los valores del paciente, pero nunca, nunca un articulador ha tenido los cóndilos reales del paciente y las eminencias del paciente. Entonces, esto es lo más cercano que tenemos al paciente en exactitud, ¿no? Entonces, valía ahí la pena la mención que justo decíamos del articulador digital. Y el punto aquí, lo importante de tanto choro del montaje, ¿para qué es esto? Las imágenes de arriba representan la oclusión normal que nos muestra el paciente. Es decir, yo le digo al paciente, muerde, tomo mis fotografías. ¿Y qué sucede abajo en el montaje? La mordida para nada es igual entre una y otra. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el montaje está realizado en la famosa relación céntrica o posición condilar estable, en la cual, si los cóndilos los llevamos a una posición distinta, en la cual sabemos que es la correcta, por lo tanto, la mordida va a cambiar. Y no porque haya movido los dientes, o sea, no moví en ningún momento algún diente. Se movió la mandíbula en cuerpo y nos está reflejando, en este caso, una maloclusión totalmente distinta. Aquí vean cómo se veía un engranaje casi que perfecto, y en el montaje ya vemos que hay espacios, es decir, esta mandíbula se ve que se fue un poco hacia atrás. Y puede ser así de sutil, o como este otro ejemplo. Igual, una paciente que yo vería y pensaría, no, pues, ¿cuál ortodoncia? ¿Qué le voy a hacer? ¿Por qué le voy a hacer ortodoncia si se ve bastante bien dentro de lo que cabe? Pues sí, esto es lo que nos muestra en boca, pero cuando hice el montaje resulta que tiene mordida abierta anterior, que no tiene una clase 1 canina, tiene una clase 2 canina. Molar igual, nos mostraba una clase 1 molar casi perfecta, pero en el montaje no. Entonces, es a partir de esta posición donde nosotros deberíamos diagnosticar a los pacientes, y en la cual nosotros deberíamos planificar el tratamiento, no en esto. Si nosotros nos quedamos con lo que el paciente nos está mostrando, vamos a tener una serie de errores en el diagnóstico y en el tratamiento tremendos. Ahí entra el principio número 1 de la filosofía Roth. No creas lo que ves en la boca. Esta otra imagen. Esta paciente, sí, presenta una maloclusión, tiene mordida abierta anterior, tiene unas clases de 2 caninas de un lado, del otro casi cae en uno, en fin, cierta maloclusión. La montamos y resulta que realmente esa paciente, con los cóndilos bien asentados, es decir, en una posición condilar estable o en relación céntrica, realmente esa paciente solo muerde con sus terceros molares. ¿Qué es lo que sucede o por qué ella en boca muerde distinto? Todos nosotros tenemos algo que se llama sistema de protección neuromuscular. ¿En qué consiste esto? Así, muy en resumidas cuentas. Si yo tengo una interferencia, vamos a poner el ejemplo de esta paciente. Yo tengo una interferencia a nivel de los terceros molares y yo empiezo a cerrar la boca, inconscientemente mi sistema va a detectar que pegan ahí primero esos dientes, pero la mordida, como no es estable, no se siente confortable esa mandíbula, solamente mordiendo con ese diente o esos dientes, que pueden ser dos, tres. ¿Qué va a buscar la mandíbula? Como acomodarse de cierto modo para buscar un mayor número de contactos en el resto de dientes y sentirse en principio estable, hablando de la mordida. Pero ¿qué repercusión va a tener que la mandíbula haga esos movimientos como compensatorios para buscar más contactos, que los cóndilos salgan de su lugar? Si yo piensen en dos puntos de apoyo, si yo hago esto, pero no se ve, no se ve mis manos. Bueno, sí, 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 exacto. Entonces, es eso, si el punto de apoyo o el punto prematuro está atrás y la mandíbula busca cerrar adelante con el resto de dientes, los cóndilos sí o sí van a descender o van a cambiar de posición.
y al salir de posición va a generar un daño en la articulación. No es lo correcto. Como ejercicio en esta paciente yo decidí, como detecté que el problema inicial que me marcaba en el montaje eran los terceros molares, obviamente se le planteó realizar la extracción de terceros molares. Entonces yo hice el ejercicio en el montaje, realicé una duplicación del modelo de arriba, realicé un segundo montaje en el cual yo corté ya esos terceros molares, por lo menos los de arriba, no me hacía falta quitar los de abajo, para simular como si ya se hubieran extraído los terceros molares y evaluar aquí si la mordida cambiaba solo quitando los terceros molares. Y vemos que sí, se cierra un poquito más esa mordida abierta que nos marcó, pero entonces ahora el punto prematuro se pasó a los segundos molares. Entonces ahora el problema se vino acá. Pero repito, hay que detectar de dónde está viniendo ese problema de la distracción condilar, que es de nuevo un punto prematuro en la oclusión. Y que en ortodoncia creo que siempre se ve bien la mordida, ok, no ocupas brackets, ¿no? Sin hacer evaluación o sin checar la articulación, sí es cierto, como que lo Y estético o que ocluya o que engrane y ya. no, y a veces es común y tristemente, porque cada vez es más común, ver pacientes que llegan, no, pues es que nunca me pidieron estudios o me pidieron una panorámica y Sí. hasta ahí. Yo no entiendo cómo con una panorámica pueden diagnosticar ortodónticamente o si corren con suerte les toman modelos, pero agarran los modelos y, pues sí, muerde. Entonces, es lo mismo que las fotos, o sea, ¿qué estás diagnosticando ahí? No hay que creer lo que ves en la boca. Por eso es bien importante siempre hacer un diagnóstico con un montaje inicial de modelos, porque podemos ahí descubrir la verdadera maloclusión del paciente y por lo tanto, entonces ahora sí determinar a partir de ahí cuál va a ser la guía o el plan de tratamiento para ese paciente. Obviamente hacemos un análisis de los modelos, un análisis oclusal para determinar en dónde está la interferencia y de qué magnitud es. Por ejemplo, en este caso en particular, vemos que hay puntos que están muy marcados, que son contactos muy fuertes, y hay dientes en los cuales ni siquiera hay contacto, que aparentemente en boca pareciera que tienen contacto, pero en relación céntrica o posición condilar estable no tienen contacto, como por ejemplo el caso de estos anteriores. Apenas hay algunos que tienen unos ligeros contactos, hay otros que ni contactos tienen, cuando en boca supuestamente sí lo tenían. Entonces, también en el articulador debemos hacer un análisis funcional. No es solamente montar los modelos y verlos así, en estática. Hay que probar también la dinámica. ¿Qué es lo que un paciente normal debería presentar en una oclusión ideal? Bueno, que haya una guía anterior y una guía canina. Sabemos nosotros que para que exista una oclusión mutuamente protegida, debería ser que cuando el paciente realiza un movimiento de protrusión, solamente los dientes anteriores, los incisivos, estén en contacto y ningún otro diente posterior debería de tocar. Si hay algún diente posterior que toque, eso es una interferencia. Y lo pueden ver en esta imagen tanto de un lado como del otro. Está representada un movimiento de protrusión, dientes anteriores únicamente tocan y hay un espacio interoclusal en la zona de los posteriores. Y lo mismo con las guías caninas. El movimiento de lateralidad debería estar guiado única y exclusivamente por el canino. Si algún otro diente toca durante el movimiento de lateralidad, es un punto de interferencia o un punto prematuro de contacto. Entonces, eso lo analizamos también en el articulador, ver si el paciente que tenemos montado en el articulador, tiene función o no tiene función. Y obviamente este esquema es del doctor Robert Lee, que es del grupo de OBI, de bioestética. Él determina que hay una estrecha relación entre lo que hay a nivel dental con lo que sucede en la articulación. Tendría que estar todo en una adecuada coordinación y armonía para que el sistema funcione de manera adecuada. Entonces, sabemos que debemos tener una sobremordida de 3 a 4 milímetros, un resalte de 2 a 3 milímetros, que las coronas de los dientes deberían, esto es un esquema ideal, ¿no? Deberían medir la corona del central superior alrededor de 12 milímetros, la inferior de 10, que la dimensión vertical dada de unión cemento-esmalte sea de 18, que la anatomía de los dientes posteriores sea completa, es decir, que no haya desgastes, con unas buenas vertientes y demás, para que exista también buena desoclusión y todo que vaya también de la mano con una eminencia articular adecuada, un condilo bien asentado, etcétera. Es todo el sistema debería estar funcionando
en conjunto. Si uno de estos elementos falla o no es correcto, va a repercutir en los otros dos. Entonces, es lo que buscamos. El bruxismo, o sea, sí le dan la torre a todo lo demás. Porque esos pacientes, justo por el nivel de desgaste que tienen, ¿cuál función tienen? No tienen función, no tienen guía canina, no tienen guía anterior y por lo tanto esa articulación empieza a trabajar mal porque no tiene esa concordancia entre todos los elementos. Este aparatito es el que les mencionaba al inicio, que se llama CPI o Condylar Position Indicator. Es el que nosotros utilizamos para evaluar durante la terapia cómo ese cóndilo se va moviendo mes con mes, con el uso de guarda anatológica. Ahorita vamos a pasar a ese tema. Pero es un buen instrumento que podemos tener nosotros para controlar y evaluar la progresión de nuestros pacientes. Mes con mes, ver si el cóndilo se está moviendo y hacia dónde lo estamos moviendo a través de la terapia. ¿Qué es lo que marca? Bueno, en esta zona de aquí, voy a hacer un zoom, en esta zona de aquí se colocan unas etiquetas que tienen como un plano cartesiano y aquí montamos nuestros modelos con las ceras azules que tomamos mes con mes para evaluar el registro y nos va a marcar aquí, tiene unos como pequeños estiletes y colocamos papel articular y nos va a marcar unos puntos de color que son los que vamos a ver a continuación. Estos de aquí. El punto rojo, este de aquí y este de aquí, deberían estar siempre lo más centrado en el plano cartesiano o dentro de estos cuadritos del centro para que sepamos que el registro fue exitoso. Y ese puntito rojo representa la relación céntrica o posición condilar estable. Y el punto azul representa al cóndilo. ¿Dónde está ubicado el cóndilo? Con la mordida habitual del paciente. Entonces, en este plano podemos evaluar milimétricamente qué tan distraído está el cóndilo, es decir, qué tan fuera de lugar se encuentra el cóndilo cuando el paciente muerde de manera habitual y dónde debería estar el cóndilo en su posición ideal. Para determinar que un paciente es sano, particularmente, la discrepancia entre un punto y otro no debería ser mayor a 1 milímetro 1.5. Si un punto, el rojo siempre recuerden que debe estar al centro, está aquí, y el punto azul está como hasta por acá, ay, perdón, no se ve. El punto está, el puntito azul que es la oclusión céntrica está hasta por acá, por acá, por acá. Ese paciente está con el cóndilo súper distraído, o sea, están fuera de lugar y en una gran magnitud. Entonces, con esto evaluamos qué tanta distracción condilar hay. Esta es una representación igual gráfica de ese esquema, relación céntrica y oclusión céntrica. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes que, tanto los de bruxismo como los de disfunción temporomandibular? Hablando y hago hincapié de nuevo en los pacientes bruxistas, es importante que lleven la parte emocional con un psicoterapeuta, psicólogo y demás. Pero hablando de tema dental, de tema articulación, de tema proteger al sistema, ¿cuál sería nuestro tratamiento? Al menos en la escuela en la que yo estoy formado, la utilización de guardas. Pero ¿qué tipo de guardas? Ahí es lo importante. Hay distintos tipos. Por su diseño, se clasifican en dos grandes grupos, permisivas y directrices. El término de permisivo quiere decir que va a permitir que el paciente pueda realizar movimientos mandibulares con la guarda puesta. Y una guarda de tipo directriz es una guarda que nos va a ayudar a dirigir al paciente a una posición establecida por nosotros. Entonces, dentro de estos dos grandes grupos, tenemos tres ejemplos que son con los que más trabajamos. Dentro de las permisivas entra la guarda gnatológica, que también se puede encontrar en la literatura como guarda Michigan, guarda miorrelajante, guarda multicontactos, etcétera. Hay distintos nombres, pero la más común es guarda gnatológica. Y dentro de las directrices, recuerden que son guardas que nos van a ayudar a dirigir al paciente a una posición establecida, entran la guarda de contactos anteriores, que también por sus siglas en inglés se conoce como MAGO, Maxillary Anterior Guided Orthotic, y la guarda de reposicionamiento anterior. Esta es una MAGO, una guarda de contactos anteriores, en la cual, como pueden ver en esta imagen, el paciente solamente va a contactar con los dientes de adelante y atrás ningún diente toca. Pero esta guarda tiene la particularidad de que no se utiliza para todos los pacientes, tiene sus indicaciones bien marcadas, que son estas de aquí abajo. Se va a utilizar en pacientes que tengan discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica, es decir, en el CPI, en las etiquetas que ya vimos, que exista una discrepancia significativa. Dos, pacientes que sean asintomáticos.
y 3 pacientes que van a ser sometidos a ortodoncia, entonces se puede utilizar de forma preortodóntica. La característica que tiene es que esta guarda solamente se va a utilizar por 3 días máximo y después se va a cambiar o se va a colocar una guarda anatológica. ¿Qué efecto va a tener esta guarda de contactos anteriores? El paciente al estar mordiendo solamente con los dientes de adelante, de nuevo como lo que sucede con las ceras, nos va a generar un efecto como de palanca. Entonces el paciente al hacer fuerza en la parte anterior va a generar que los cóndilos se asienten de forma rápida. Por eso es importante que sean pacientes asintomáticos, porque si el paciente es sintomático y yo le pongo esta guarda, me la va a rayar. Permítaseme el término. Le va a doler muchísimo. Entonces tienen que ser pacientes asintomáticos que sí tengan discrepancia y solo 3 días, porque lo que queremos es eso, solamente que haya un asentamiento rápido de los cóndilos y una vez que ya se asentaron, sustituir esta por una anatológica para estabilizar ya el paciente en esa posición. Puede ser una buena herramienta para acelerar un poco el tratamiento, pero repito, no es para todos los pacientes. La otra guarda es esta, que es de reposicionamiento anterior. Esta tiene contactos en la parte posterior, es lisa, es plana, pero se le integra esta parte de aquí, que es como una rampa de acrílico, que nos va a ayudar a que cuando el paciente cierre, esa rampa haga que la mandíbula la lleve hacia adelante, lo force a llevar la mandíbula hacia adelante. Entonces, ¿para qué pacientes estaría indicado? Para pacientes que tienen desplazamiento discal anterior con reducción. Recuerden, con reducción es que el paciente es capaz de recapturar el disco en algún momento del movimiento del cóndilo. Entonces, esta guarda nos va a ayudar a fomentar eso, que el paciente sea capaz de recapturar el disco. Y también está indicado en pacientes que tienen edema, es decir, inflamación intracapsular, porque el hecho de aventar hacia adelante la mandíbula y con ello los cóndilos reduce la presión intracapsular y que se pueda eliminar esa inflamación. Esto se va a utilizar 24/7 por entre 4 a 12 semanas. Lo ideal a veces es que después de esta utilicen natológica un poquito más de tiempo, simplemente para estabilizarlo. Entonces estas dos son con indicaciones como muy, muy puntuales. Y bueno, la que es para mí como la estrella del show aquí es la guarda natológica. Michigan, multicontactos, homio relajante, que es esta que les presento en esta imagen. El tratamiento con guarda anatológica, ¿qué es? Así como por definición muy breve. Bueno, va a ser esto un desprogramador o un reposicionador, si se le puede llamar así, de la mandíbula, con el cual lo que buscamos es establecer una relación entre el maxilar y la mandíbula adecuada, con un buen asentamiento de los cóndilos, que se alivien los síntomas y proporcionando función. Que recuerden que a veces los pacientes no tienen función, como bien puso el ejemplo aquí la doctora Paulina. Pensemos en un paciente bruxista que ya se acabó los dientes. Bueno, a través del diseño de la guarda podemos devolverle función agregándole una guía anterior y una guía canina. Ahí se complementa todas las guardas con, me imagino que como dices, prótesis. Es como de Sí, volver, es como más ahí, combinado con otras. exacto. O a lo mejor algunos van a tener que necesitar cirugía de la articulación con maxilo, como que puede ir combinado, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es importante también, y eso dejarlo en claro, la guarda tampoco es magia, o sea, o tampoco va a resolver todo el 100% de casos, no. Va a haber casos que sí o sí, pensemos en una etapa súper degenerativa o que también se asocia a otro tipo de enfermedades que ya condicionen más la parte articular. Sí, habrá casos que sean meramente quirúrgicos, pero yo creo que en un alto porcentaje de los casos, el manejo con guarda anatológica les ayuda bastante. Habrá pacientes que se logren recuperar al 100%, habrá pacientes que al 80%, etcétera. Por ejemplo, y qué bueno que me hiciste recordar con esto este punto, hay pacientes que presentan algún sonido articular, como lo es un chasquido o la crepitación, sobre todo el chasquido. A veces cuesta trabajo eliminarlo y hay casos en los cuales el paciente nunca elimina el chasquido, por más guarda que use por mucho tiempo, pero sí logramos eliminar el resto de síntomas, el dolor, la tensión muscular, el apretamiento, etcétera, etcétera. El chasquido no, y ahorita les voy a explicar por qué más adelante. Pero es importante justo hablarlo con el paciente desde el inicio y hacerlo consciente de que vamos a buscar, obviamente, que se resuelva todo, pero puede y existe la posibilidad de que ese tipo
de sintomatología, como lo es el chasquido y los sonidos articulares, a veces no se quitan al 100. Ujú. Y como decías, en la parte de prótesis, yo considero que lo ideal siempre, como en la ortodoncia, es primero tratar lo articular y ya al final hacer la rehabilitación. Ok. Porque a veces me preguntan, oye, por ejemplo, un paciente bruxista, ¿no lo puedo yo rehabilitar y con eso mismo devolverle la dimensión vertical y el equilibrio cruzal y demás? Es muy difícil, la verdad, y yo creo que no, porque pensemos, de nuevo, en que un paciente tiene los cóndilos fuera de lugar. Lo que yo busco con el tratamiento de guarda es que se asienten bien esos cóndilos, que se remodelen y que exista de nuevo función. Una vez que yo ya conseguí eso, yo puedo aumentar la dimensión vertical que quiera, trabajar todo lo demás que yo quiera, asegurándome que esos cóndilos ya no van a salir del lugar porque ya se estabilizaron en un punto. Si yo llego y directo digo, no, pues ya le abro la dimensión vertical, pongo unos removibles, una prostodoncia, todo, y abro la dimensión vertical de golpe sin estabilización previa, esos cóndilos van a seguir fuera del lugar. No van a estar en un sitio en el cual estén estables y si yo abro la dimensión vertical, solamente roten los cóndilos sin que salgan del lugar. Entonces, para mí, si me lo preguntan, y no sé si a lo mejor iba a salir esa pregunta más adelante de una vez, yo considero que sí, lo primero es estabilizar a la articulación y después lo que quieras, ortodoncia, rehabilitación, etcétera. Ok. Sería Pero como la primero en secuencia. la guarda. Ujú. Sí, igual aquí este punto, a ver si no levanta ámpula. Yo personalmente no estoy a favor del uso de guardas de acetato, que en muchos lados es bien común encontrar. Me llegan luego los pacientes con su colección de guardas, porque han ido a muchos lados, y les ofrecen como alternativa ponerles un vil acetato en la boca. ¿Por qué no? Recordemos de nuevo, vamos a las bases. Quedamos que en el caso de la disfunción, el origen está dado por una interferencia oclusal, un punto prematuro. Si yo ya sé que es algo de la oclusión y yo le coloco al paciente una guarda de acetato, lo único que estoy haciendo es copiar la forma otra vez de esos dientes y si la interferencia era así de chiquita, la estoy haciendo así, porque le estoy agregando otra capa de un material que está copiando la misma forma de los dientes y que el paciente sigue mordiendo igual. Lo mismo sucede con las guardas blandas. Creo, no estoy seguro, pero creo que hasta los momentos aquí en México todavía no venden, eh, al menos así en las farmacias, algo este tipo de guardas. Estados Pero Unidos. en Estados Unidos es bien común que vas a la farmacia, al Walmart, a donde sea, y hay tu guardita blanda. Lo mismo, estas guardas blandas inducen, y está estudiado, y te les voy a mostrar un artículo que lo hizo, inducen a que el paciente bruxe más todavía. Al ser blandas, lo inducen a que apriete más, entonces no está resolviendo el problema. Y por último, Botox. También hay una corriente muy grande, yo lo sé, de profesionales que ofrecen como tratamiento la aplicación de Botox para reducir el bruxismo, la disfunción y demás. No voy a negar que tiene un efecto el Botox, desde luego que sí, tiene un efecto sobre la musculatura, pero no estás quitando la raíz del problema. Simplemente estás paliando el problema, estás quitando esa tensión muscular. Pero este Botox no te asegura o no te está llevando el cóndilo a una posición estable, no está propiciando la remodelación y demás, como sí lo está haciendo una guarda. Además de que a mi parecer, la guarda es algo no invasivo y reversible. El Botox se podría considerar reversible porque pasa su efecto y tan, pero es invasivo, ya estás metiéndole algo al paciente. La guarda no, es algo que se coloca en boca, que se quita y demás, lo puede quitar, poner y demás. ¿Y por qué digo que es reversible la guarda? Para que funcione, tiene que estar en la boca. Si el paciente no la usa, si el paciente deja de tener síntomas y se la quita y solito se da de alta, no le va a pasar nada, la guarda no le genera un daño. Pero si se la quita, va a ir regresando a como iniciamos. La mandíbula va a regresar a la postura a la que estaba antes y con ello los síntomas. Este es el artículo que te mencionaba, doctora Paulina, donde se hizo un análisis entre los efectos que genera el uso de guardas blandas contra guardas rígidas, como es la guarda anatológica. Y esta parte es como la más relevante, la de aquí del final, donde dice que el uso de guardas rígidas redujo la actividad muscular en 8 de cada 10 participantes de este estudio, mientras que el uso de guardas blandas redujo la actividad muscular solamente en uno de esos 10. Entonces, tampoco es efectiva. Se ha demostrado que no tiene efectividad en la actividad muscular.
Es un artículo extenso, este es solamente el abstract, el resumen del artículo, pero es interesante también por si lo quieren leer, y yo creo que este nombre le suena, o sea, no es cualquier autor, o que son. Entonces, para que le echen una leída. Hay unas guardas también que venden nocturnas, que también son muy relajantes también, ¿no? Que Supuestamente, y, que pero, las insisto, hacen los especialistas, ¿no? Que también son dos partes. pues es que es lo mismo, porque me han llegado también, y está bien una diapositiva que lo menciona, pacientes que me llegan con guardas, sí, de acrílico, ponle que tú que no de acetato, sí de acrílico, y hasta cierto punto tú las ves y pensarías que es una guarda anatológica, o tiene las características de una guarda anatológica y se las venden como guardas de uso nocturno y demás. Y puede que tengan las características, pero ¿qué crees? Les pregunto, oye, ¿y la guarda te la hicieron, o sea, con tus modelos en un articulador o algo así? No. Digo, bueno, ¿cómo hicieron la guarda? Yo creo que agarraron los modelos con las manos o en un articulador de bisagra y ahí la diseñaron. No es así. Por eso es la importancia del montaje en relación céntrica y ahí es donde se diseña para que con ese diseño logremos llevar al paciente a esa posición. Si se realiza solamente en unos modelos así nada más, o he visto que incluso a veces bajan un acetato y nada más le ponen acrílico encima, hacen una mini rampa y ya, pero es bien arbitrario, o sea, no están teniendo una referencia real que sí te da un articulador. Y Entonces si no sería hay, más bien ahí importante ver si el diseño fue hecho como debe de ser en un montaje. y que si no hay estudios y si no hay la tomografía, no. No, y lo más importante, o sea, hacer la guarda es bien sencillo. Lo más importante es el diagnóstico. O sea, como vimos, hay distintos tipos de guardas que te pueden ayudar si sabes para qué casos son y si tienes el diagnóstico bien establecido. O Si sea, no, pues es como tirar a ciegas. con arco está bien, ¿no? Aunque no tengas la tomografía. El que, perdón, no escuché la primera Que parte. hagas el montaje con arco, montaje con articulador, con arco facial y demás, ahí ya puede ser, aunque no tengas la tomografía. Pues sí, o sea, pues sí, para tener el montaje y hacer el diseño, sí, pero yo creo que sí o sí sería esencial la parte de la tomografía. Para el Sí. diagnóstico, obviamente, entre más elementos tengas de tu paciente, vas a poder tratarlo lo mejor posible. Si por X y Z vas quitando como elementos de diagnóstico, pues va reduciendo tus posibilidades. Entonces, Sí. siempre es tratar de cubrir la mayor parte posible de información sobre tu paciente. Y bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, en el montaje ya que tenemos en articulador, se realiza el encerado de esta guarda, en el cual lo que buscamos con esta guarda natológica es que haya contacto en todos los dientes. Que el paciente cuando la tenga en boca y el cierre, todos los dientes toquen al mismo tiempo y con una intensidad similar. No puede haber un diente que toque más que otro porque de nuevo estamos desequilibrando la mordida. Entonces eso es lo que representa esta imagen de, por ejemplo, esta es una guarda superior, está diseñada para el maxilar. Entonces, tienen que tocar los dientes inferiores, pero no cualquier parte de los dientes. Recordemos que los dientes tienen cúspides de trabajo y cúspides de balance. En los dientes inferiores, las cúspides de trabajo son las vestibulares. Esas son las que deberían de tocar. Entonces, aquí están marcadas con plumón los únicos puntos que yo voy a dejar que toque la guarda. Ujú. Entonces aquí están marcadas las indentaciones del modelo inferior, pero no es la guarda así, no deben de encajar los dientes ahí. Se desgasta la cera y se debe dejar con una superficie lisa, como pueden ver. Sí, ya Tener una guarda aquí. o ponla enfrente de ti, ajá, o algo. Ok, Sí, ¿no? Mejor. Entonces la superficie posterior, la superficie posterior es lisa, ¿no? No tiene la copia de los dientes, ¿sí? sí. Recuerden que es una guarda permisiva. Si tuviera las indentaciones, el paciente mordería y se quedaría ahí trabado. Debe de permitir el movimiento de la mandíbula. Y en la parte anterior hacemos una pequeña rampa que nos va a servir para devolverle función al paciente, que pueda ser guía anterior y guías caninas. Se vería algo así de forma lateral. Solo tocan las cúspides vestibulares. Tiene su rampa anterior. Y esto se convierte en acrílico ya cuando lo mandamos procesar. De nuevo, aquí se ve mejor como solo tocan las cúspides vestibulares y su rampa en la parte anterior. ¿De qué va a depender que nuestro tratamiento con guarda anatológica sea eficaz? Bueno, el objetivo del tratamiento es que haya estabilidad condilar y salud, ¿no? ¿De qué va a depender la eficacia?
Uno, del diseño de la guarda, lo que te mencionaba. Tiene que ser hecha en un articulador, en un montaje del paciente. Si no, pues no hay ninguna referencia ahí para hacerlo. Dos, que la acción sea permanente. Estas guardas se utilizan 24/7, se utilizan para comer, se utilizan para dormir, se utilizan para dar zooms, para todo. ¿Para comer? Tiene, ¿Comen con ellas? ¿sí? Y es importantísimo, es importante que la tengan las 24 horas, pero yo creo que es todavía más importante que la utilicen al comer, porque es de los momentos donde hay mayor actividad muscular. Entonces Ujú. es donde va a ser todavía más efectiva. O al hablar, lo mismo, hay mucha actividad muscular, pero sobre todo al comer. Obviamente que al inicio cuesta trabajo, a los pacientes les cuesta irse adaptando a ella. Y yo les digo, o sea, cuando recién les entrego su guarda el primer día, les digo, intenta comer. No vayas a comerte, obviamente, unos tacos dorados o algo así, porque ni vas a poder y va a ser un desastre eso. Ve probando de poco a poco, comienza con fruta, con gelatina, con cosas solamente para que vayas sintiendo cómo es tener algo en la boca y comer con ello. Pero eventualmente van aprendiendo a comer con ella y es lo ideal, que coman con ella, que duerman con ella, o sea, que Están literalmente. para lavar, me imagino. Y sí, es lo único para lo que se la quitan, para lavarla. De hecho, a veces me preguntan cuando se las entrego, me dicen, oye, Doc, ¿no tienes una cajita como esas que les dan a los niños para sus aparatos de ortopedia? Y digo, híjole, no tengo. Pero pues no se te debe de perder, porque tiene que estar en tu boca. No hay razón para que se te pierda. En la boca no se te pierde. Si no la usas, si la dejas en la bolsa del pantalón, te vas a comer y la dejas, justamente lo que te digo, tienes que La comer con ella. Si quitas la para dejas que... en la Ajá. servilleta, pasa el mesero y se la lleva, pues con la pena hay que hacer otra. Entonces, tiene que estar siempre en la boca. Solo te la quitas para lavarla, lavar tus dientes y vámonos para adentro otra vez. Tengo ahí una anécdota curiosa con un profesor del posgrado que él utilizó guarda un tiempo. Él aprendió hasta a morderse las uñas con la guarda. O sea, es una habilidad impresionante que adquirió. No digo que lo hagan, ¿eh? No es correcto ese hábito, pero pueden llegar hasta ese nivel de dominio, por así decirlo, del aparato. De Pero ahí sí es en el modo, importante, de ahí en el modo. sí. Y la otra parte es que esta guarda no se coloca y el paciente se pierde y se va. No. Tiene que tener ciertos ajustes periódicos esta guarda. Se tiene que ir desgastando poco a poco, buscando la estabilidad de la mordida. Entonces tiene que el paciente acudir en tiempo y forma para hacer sus ajustes pertinentes. Esta es la manera en cómo hacemos el ajuste. Ahí trae la paciente la guarda colocada. En la imagen de la izquierda, lo que estamos comprobando es que el paciente cuando muerde, todos los dientes se estén contactando y que vaya a tener la misma intensidad, ya quedamos. Y en la imagen de la derecha lo que comprobamos son las guías, los movimientos de protrusión, aquí en este caso es lateralidad, ver que se marque la guía canina y las guías anteriores. Se verían ahorita aquí. Entonces, los puntitos son los contactos y estas líneas corresponden a la guía, bueno, estas cuatro corresponden guías anteriores y guía canina. ¿Y cuándo los das de alta? ¿Cuándo estás seguro de que ya? Ah, buen punto ahí. Y eso también se los respondo así en consulta. Les digo, el tiempo mínimo, sí te lo puedo decir. De 3 a 4 meses. Está estudiado que en ese periodo de 3 a 4 meses se puede generar una desprogramación, permítaseme el término, muscular, o sea, una relajación muscular. 3 a 4 meses. Pero no es el tiempo máximo. Hay pacientes que la utilizan 6 meses, 8 meses, un año. Tengo una paciente que lleva 2. ¿De qué va a depender? Si la usa o no, si acude o no a sus ajustes, obviamente del nivel de daño que tengan en la articulación. No es lo mismo un paciente que yo recibí en una etapa extracapsular, que es solo muscular, en el cual solamente lo voy a relajar muscularmente y se acabó el problema, a un paciente que ya está en una etapa degenerativa, que tiene otros agravantes agregados, como mencioné una paciente, por ejemplo, que tenemos en el consultorio, que ya está en edad menopáusica, que descubrimos que tiene desórdenes hormonales, ella ya lleva un rato con la guardia y yo creo que va a mantenerse más y además llevar la interconsulta con su endocrinólogo para llevar el manejo. Entonces es variable de paciente a paciente, pero obviamente que hay métodos para nosotros ir evaluando la progresión del paciente y determinar cuándo va a ser el punto en el que ya podemos darlo de alta particularmente, pero no hay un tiempo establecido. Dependerá básicamente de esos elementos. Eh, bueno, aquí ahorita voy a tocar eso de qué elementos son los que utilizamos.
Entonces esa imagen representa cómo se deberían de ver los contactos. La imagen, si se dan cuenta, la imagen de la izquierda cambia, o sea, son como dos imágenes sobrepuestas. Esto es como el paciente, perdón, ahorita no. Esto es como el paciente recién le quita la guarda, me muestra esos puntos de contacto. Si ustedes se dan cuenta, en la parte anterior había unos que estaban como más gruesos, estos. Entonces, hago el ajuste y lo que busco es que todos queden muy finitos, lo más finitos posibles, para asegurarme que el contacto es mínimo, pero en todos. Y lo mismo con las guías, tienen que ser líneas delgaditas, amplias, ¿sí? Las guías anteriores y caninas. ¿Qué elementos utilizo yo para saber que mi paciente va por buen camino y o que ya vamos a llegar al momento de darle el alta? Son varios. En primer lugar, obviamente mes con mes que yo vea al paciente para hacer su ajuste pertinente, yo tengo una comunicación con el paciente. Le pregunto, oye, ¿cómo van esos síntomas? ¿Han bajado? ¿Se han mantenido? ¿Han aumentado? ¿Han aparecido nuevos? Y demás. Tener como esa parte que puede ser un tanto subjetiva, ¿no? Porque el paciente puede darnos, a veces puede darse el caso, que el paciente ya lleva un cierto tiempo con la guarda, ya se la quiera quitar, ya quiera pasar a ortodoncia o lo que sea, y me puede mentir, me puede decir, no, hombre, doc, ya no tengo ni un síntoma, estoy, pero excelente ya, aunque por dentro no sea así, pero después es medio subjetivo, pero hago esa evaluación, en primer lugar. Dos, yo al hacer los ajustes, ¿qué es lo que sucede? Yo coloco la guarda el día uno, busco que estén todos los contactos, se va. Llega el siguiente ajuste y a lo mejor yo pongo el papel y no están todos los puntos, a lo mejor me marcan solo 6 puntos de contacto en algunos dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la mandíbula ya empezó a moverse, no se quedó en la posición en la que yo la dejé, sino que ya empezó el movimiento. Hago mi ajuste, vuelvo a encontrar todos los puntos, se va. Viene al siguiente mes y ahora en vez de 6 puntos, resulta que tiene menos todavía, 3 puntos de contacto. Es normal, no quiere decir que está yendo para mal, al contrario, se está moviendo la mandíbula. Seguimos con los ajustes, pero bueno, va a haber algún punto en el que el paciente llegue, yo coloque mi papel de articular y desde el inicio, ¡pum!, me marque todos los puntos. Va a ser un buen indicio de que esa mandíbula del mes pasado al mes actual ya no tuvo tanto movimiento, ya se mantuvo bastante estable en una sola posición. Deben pasar 3 meses consecutivos en los cuales yo ponga el papel y quede así para considerar yo que ya está bastante estable esa mandíbula. Si siguen siendo como cambiantes, todavía no está lista. 3. Después del uso de la guarda, después de un tiempo, ¿qué va a ocurrir en la boca? Como la mandíbula ya cambió de posición, si el paciente se quita la guarda y le digo muerde, ya no va a morder igual que como mordía el día uno. Es decir, la mandíbula ya cambió de posición, se estabilizó en una nueva posición, y a lo mejor él ya solo va a morder, voy a poner el ejemplo como de mi paciente de los terceros molares, solo muerda con los segundos. Es un signo ya clínico en el cual puedo comprobar que esa mandíbula ya cambió de posición y por lo tanto ya no muerde igual. Es algo más objetivo, clínico, que sí estoy viendo. Y por último, bueno, viene más adelante. Hay algo que yo le digo a mis pacientes que es como su examen final para saber si ya está listo, si pueden pasar a la ortodoncia, que se llama axiografía. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué efectos tiene la terapia con guarda? Uno, tiene un efecto ortopédico y tiene este efecto que se llama artrodiastasis, que ¿qué es en pocas palabras? Es recuperar el espacio interarticular. De nuevo, recuerden que puede estar el cóndilo posicionado hacia adelante, posicionado hacia atrás, posicionado hacia abajo, puede estar comprimido. Entonces, con la guarda lo que buscamos es que de nuevo haya un adecuado espacio articular. Eso es artrodiastasis, que va de la mano con la eliminación de la inflamación y el dolor. Hay una, se le determina así, pero recuerden que no se regenera el hueso. Una biorregeneración guiada que realmente es una remodelación de las superficies. Eliminamos la tensión y el dolor muscular. Y esta parte que dice evita cirugías se refiere a que, recuerden, de nuevo, retomando, el disco tiene una serie de ligamentos colaterales. Acuérdense que había dos laterales y uno posterior, que era la zona bilaminar o retrodiscal. En el caso de los pacientes que tienen chasquido o crepitación que está dada por un desplazamiento del disco, y ahí es donde recapitulo la parte de que no a todos los pacientes se les quita, ¿qué es lo que sí logramos con la utilización de guarda? Que ese ligamento posterior del disco, con la función adecuada que fue dando la guarda a través de los meses, ese ligamento se engrose y haga las funciones como de un pseudodisco. Es decir,
En esos pacientes a lo mejor nunca logramos recapturar el disco y por eso va a persistir el chasquido, pero no importa, el ligamento de atrás se engrosa y comienza a adoptar la función del disco y el paciente ya puede funcionar sin dolor, sin tensión muscular, sin degeneración ya de los cóndilos, pero porque logramos que ese ligamento posterior se engrose y funcione como un disco. Entonces, por eso dice que evita cirugías. Eh, de lo contrario, aquí es donde entra la parte de los cirujanos, muchos dirían, no, es que tiene desplazamiento de disco, hay que operarlo, una discopexia o algo para reposicionarlo, que a veces no es lo más indicado, porque a veces los operan y hay recidiva. De nuevo el disco se vuelve a ir adelante. Entonces, de nuevo, regreso ahí. Hay que siempre, yo considero, ser lo menos invasivos con el paciente y probar siempre de menos a más, no irnos directo a lo más invasivo, a lo más. Entonces, bueno, el doctor Roth y Rolf en 1981 describen que durante la terapia con guarda tienen que darse estas tres fases para que sea exitoso el tratamiento. En primera instancia, tiene que haber una relajación muscular, una eliminación del edema, es decir, de la inflamación, y por último, que se dé el remodelado óseo. Y con eso nos va a llevar a una buena función. Así es como se ven colocadas en boca. Esta es una guarda superior. Y esta imagen representa, estas fotos de aquí arriba, es como mi paciente mordía el día 1 que la recibí. Estas imágenes de abajo son sin la guarda, pero después de un mes de utilizarla. Si ustedes se dan cuenta, este pequeño espacio que hay aquí entre el canino y el premolar se hizo mucho más grande aquí porque la mandíbula ya se empezó a mover hacia atrás, solo con un mes de uso de guarda. No la tiene puesta aquí, repito. Otro ejemplo, esta paciente mordía así inicialmente, ya tiene una maloclusión presente, de hecho tenía mordida casi que borde a borde anterior, y después del uso de la guarda, se abre la mordida. ¿Por qué? Porque la mandíbula ya migró hacia atrás. Un ejemplo más, esta es una guarda inferior, yo le digo al paciente, quítatela, a ver, muerde, y resulta que ahora solo muerde con estos de aquí atrás. Pero este paciente, después del uso de guarda, ya no tiene síntomas, ya es estable y entonces sí, a partir de esta posición, yo ya puedo trabajar ortodónticamente. No de cómo él me mostraba al inicio que mordía. Sí, le tienes que explicar al paciente, ¿no? Porque si no van a decir, no, me Sí. veo peor, o sea, se está Sí. abriendo más el espacio, o sea, lo Me pueden. dejó peor, ¿no? Yo no tenía esto. Sí, y es importante por eso mostrarle al paciente qué es lo que hacemos con sus estudios, obviamente, y yo siempre les muestro el montaje y les digo, mira, este es tu punto de interferencia y seguramente cuando terminemos la etapa de guarda, tu mordida va a quedar algo muy, muy similar, si no es que exacto, a lo que nos está mostrando el articulador. Entonces, desde el inicio ellos ya tienen la idea de qué tanto puede llegar a abrir su mordida y demás, y que se abrió no porque haya movido dientes ni nada, sino que la mandíbula cambió de posición en cuerpo y por lo tanto los dientes que están dentro de la mandíbula cambian su relación. Este, entonces, por ejemplo, este pequeño videito representa el punto azul claro, es oclusión céntrica, la oclusión habitual del paciente y dónde estarían sus cóndilos. La roja es dónde deberían estar sus cóndilos en relación céntrica. Y el verde es cómo mes con mes se van moviendo esos cóndilos con el uso de la guarda. Es una representación nada más gráfica para entender qué es lo que va haciendo la guarda. O sea, va moviendo la mandíbula dentro de esa cavidad glenoidea hasta estabilizarla y van a darse cuenta ahorita al final que este cóndilo verde que representa la progresión termina muy cercano al rojo, que es la relación céntrica, ya más alejado del azul. Entonces conseguimos pasar de esta posición a esta, que es muy cercana a la relación céntrica. Este es el examen final que les decía que le hago a mis pacientes que se llama axiografía. ¿En qué consiste? Bueno, se coloca este aparato sobre la cara del paciente que incluye estas papeletas laterales y lleva aquí unos brazos que se conectan a un vástago horizontal en la parte de aquí adelante y un aditamento que va anclado hacia la arcada inferior. Entonces, al paciente se le pide que haga los movimientos mandibulares básicos que son protrusión, lateralidad hacia un lado, lateralidad hacia el otro y apertura máxima, en donde vamos a evaluar en esta papeleta, a través de un trazado, si los movimientos son coordinados, si son amplios, si son limpios y demás. Y con eso podemos saber si esas articulaciones ya están funcionando bien y son estables. Entonces, aquí va. Ahí yo le digo al paciente,
protrusión, regresa al centro. Lateralidad izquierda, regresa al centro. Lateralidad derecha, regresa al centro. Abre lo más que puedas. ¿Qué esperamos ver en un paciente que es sano articularmente? De nuevo, trazos amplios, limpios, que el movimiento lo pueda hacer la paciente, bueno, en este caso es una mujer, la paciente lo pueda hacer libremente, sin dolor, que no le dé como miedo hacerlos, porque luego como que con tal de que salga bien, los quieren como que hacer muy forzados, no es el chiste, es que todo fluya bien. Entonces es lo que evaluamos. Se vería algo así en el papel. Entonces, ¿qué representa estos trazados? Representan la trayectoria que hace el cóndilo cuando hace los distintos movimientos con respecto a la cavidad glenoidea. Si se dan cuenta, esto copiaría la forma como de la cavidad glenoidea, o sea, cómo el cóndilo desliza a través de esas cavidades. No debe de haber brincos, no debe de haber. Exacto. Tiene que ser lo más limpio posible. Si te das cuenta y comparas los dos, este lado salió mucho más limpio que este como que aquí hizo unos tracitos un poco raros. Pero también ahí entra un poco el criterio del ortodoncista, ¿no? En este caso, de decir, bueno, no fue perfecto el trazado, pero lleva un tiempo considerable de guarda, no hay síntomas. Bueno, hay algo más que debemos hacer para comprobar, ahora sí, al 100% que el paciente está bien para pasar a la parte ortodóntica, que es esto de aquí. Se hace un segundo montaje de modelos de la paciente, pero en este caso es un montaje axiográfico. ¿A qué se refiere? Las relaciones que nosotros tomamos ya no van a ser con el arco facial que utilizamos en el primer montaje, que es un arco facial que se dice estimado de valores promedio. Aquí sí vamos a utilizar los valores del paciente para hacer el montaje del maxilar y también tomar de nuevo un registro de céntrica con estas ceras para montar el modelo inferior. ¿Y qué debemos hacer? De nuevo, comprobar que el montaje está bien hecho con el sellado perfecto de este split cast al abrir y cerrar el articulador. Pero además, en el paciente tomamos, ahora sí, con ceras rosas, estas son como dos triangulitos, bueno, dos partes del lado izquierdo y del lado derecho, que se toman en el paciente de distintos grosores de cera. Aquí son 2 hojas de cera, 3 hojas de cera, 4 hojas de cera y 5 hojas de cera. Se colocan dentro de la boca del paciente y se le pide, o sea, que abra y vaya cerrando hasta tocar las ceras y registrar las indentaciones. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos en un paciente que ya está desprogramado articularmente y que tiene salud articular? Es que el eje de cierre de la mandíbula sea estable y sea siempre el mismo. Entonces, si yo al paciente le pongo 2 ceras, 3 ceras, 4 ceras, 5 ceras y aunque me siguiera 6, 7, 8 ceras, siempre, siempre, siempre esa mandíbula tendría que tener un mismo arco de cierre. O sea, siempre cerrar en el mismo lugar. Si el paciente una vez cierra aquí y luego le pongo las 3 ceras y cierra de lado y le pongo las 4 y cierra acá, o sea, cierra de formas distintas, no está estable articularmente. Entonces, esta es una comprobación para ver que siempre, independientemente del grosor de cera que yo ponga, siempre va a calzar de nuevo este split cast, siempre va a sellar perfectamente, porque el articulador abre en un solo eje. Entonces, es una manera de comprobar que el arco de cierre del paciente ya es estable, que con la axiografía ya vimos que los movimientos son correctos, y entonces sí, hasta este punto ya estamos seguros de dar de alta al paciente y ya puede pasar a ortodoncia, rehabilitación, lo que quieran, hasta este punto. Obviamente ya no hay síntomas, ya no hay toda esa parte. Entonces podemos ya pasar a la ortodoncia. No sé si hasta ahorita ya hay alguna duda. Vamos bien. Muy bien, pues ya nada más para cerrar. Me gustó mucho esta frase que dice, si tienes conocimiento, deja que otros iluminen su oscuridad con él. Yo creo que la finalidad de esta plática, como te dije al inicio, es no solamente para ortodoncistas, yo creo que debería de ser importante para cualquier odontólogo de práctica general, porque como bien vimos es una entidad bien mal, bueno, son un par de entidades bien mal diagnosticadas por el desconocimiento, entonces no están desde luego obligados a tratarlos, porque si quisieran tratarlos deben tener cierto adiestramiento y demás, pero sí deberíamos estar obligados todos a lograr identificar esos focos rojos que nos dicen, híjole, este paciente tiene esta serie de síntomas, no lo voy a rehabilitar así, no le voy a hacer tal procedimiento así, porque además va a fracasar.
Pensemos, te repetía, en una rehabilitación donde además consideren que el paciente va a invertir una fuerte cantidad de dinero tal vez en ponerse unas carillas hermosas, lo que sea. Se las van a poner y va a fracasar ese tratamiento y les va a traer dolores de cabeza. Van a tener al paciente encima de ustedes porque y se me despegó, se me rompió, se me despostilló, se me... Entonces, darle la debida importancia a la parte articular de los pacientes. Y repito, si ustedes no están interesados, obviamente, en tratar esta parte, por lo menos saber a quién o a dónde dirigirse o con quién referir para que lleven el caso de la mejor manera. Otra cosa que también es importante, pensemos de nuevo en un paciente bruxista que ya se acabó los dientes, vamos a tratarlo articularmente primero. Si después la rehabilitación no se hace de nuevo con un montaje, con toda esta como filosofía o este caminito de tratamiento, todo lo que hayan hecho articularmente se va a ir a la basura. ¿A qué me refiero? Si van con un dentista de práctica general que le va a hacer su rehabilitación en un articulador de bisagra con una mordidita y en cera, todo se va a ir a la basura. Tendrían que tener un rehabilitador que siga esa misma como filosofía para que el tratamiento sea exitoso al final. Sí, si no la articulación pues se va a volver a mover, ¿no? Exactamente. Y yo luego tengo sí, como la anécdota o la frasecita esta chistosa de, imagínate, afortunadamente, o como lo quieran ver, en México no es tan común como en Estados Unidos que haya una gran cantidad de demandas hacia odontólogos y demás, porque si existiera esa cultura como de la demanda y todo esto, muchos de nosotros, y me incluyo, estaríamos en el bote. Porque a veces el dentista de práctica general es el que sin querer o por desconocimiento y demás, más daña esto, porque ¿qué es lo que hacemos a veces? Ponemos una incrustación, una resina, una coronita, un no sé qué, y no tomamos en cuenta nada de esto, y que luego, no digo que lo hagamos todos, ahí sí no me incluyo, pero mucho es bien común escuchar que le ponen algo al paciente, oiga, me molesta, lo siento algo, no se preocupe, se va a ir acostumbrando, Mm. o solito se va a ir como desgastando y va a morder bien. O sea, no, no es la cosa, hay que saber qué es lo que estamos haciendo, entender un poquito de oclusión, de articulación y hacer las cosas lo mejor posible por los pacientes, obviamente. Y como dices al principio, Doc, que a veces vemos el diente como que, ok, una muelita, voy a rehabilitar una muelita, pero una muelita forma parte de todo un sistema que si lo hago mal, o sea, va a alterar todo. Y claro, y lo malo tal vez de esto es que a veces no es inmediato, no es algo que te vas a dar cuenta, recién pusiste tu resina, tu incrustación, es algo que poquito a poco se va a ir gestando ahí hasta que llega un punto en que desencadena un problema más severo. Entonces sí, sí es importante conocer al menos del tema y lograr identificar cuando un paciente requiera el manejo más especializado para esta parte. Sí, me Porque encanta sí, que, como dice tu frase, sí, esas pequeñas luces de especialistas que vienen aquí y pues me ven muchos odontólogos generales, me ven muchos estudiantes y el hecho de ver algo diferente que lo que te enseñaron y entender algo diferente, traer a un especialista es como que ilumina, nos ilumina a todos aquí, nos hace ver diferente las cosas y la odontología, cambiar un poco la perspectiva y el enfoque. totalmente. Por eso agradezco mucho que hayas venido aquí a Odontoblog a traernos todo este tema que está increíble. Ay, no sabía que tenías TikTok. Sí, Está también. muy padre y que te sigan en todas tus redes. Claro que sí, igual quien vea este video, o sea, pacientes, odontólogos de práctica general, especialistas, si quieren más información, si puedo compartirles más algún artículo, oye, tendrás un artículo de esto y te están mis posibilidades, compartírselos adelante. Obviamente también, como dije al inicio, de nuevo reiterar siempre el agradecimiento a quienes ayudaron en mi formación académica y también hacer la mención, si alguien está interesado también en formarse un poco en esta parte, la institución donde yo también estudié se la recomiendo, ya sea para estudiar el posgrado o bien para, ellos realizan recurrentemente también ciertos cursos de actualización, de manejo de ATM, masterclass, demás, ellos también lo realizan. Por otro lado, también dejarla, pues como la carta sobre la mesa, yo tampoco estoy cerrada. Si se da a partir de esto alguna invitación, algún algo, o sea, algún curso, algo, yo también estoy abierto a eso. Obviamente el tiempo, pues traté de ser lo más conciso posible,
pero es un tema bien extenso que puede dar muy bien para algún curso. Les repito, ya existen algunos, como en mi institución se realizan, yo también podría estar abierto a algo para saber cómo se hace el diseño de una guarda, el manejo de estos pacientes y demás. Entonces, dejar ahí como la invitación y estar abierto a todo lo que pueda surgir a partir de esto y ayudar a contribuir, poner mi granito de arena en que la odontología en general, la ortodoncia y demás, tenga ese plus o ese punto, ¿no? Sí, también. Y tú estás aparte en Ciudad de México, ¿no? Te pueden Así derivar un es, y así paciente, es. puedes atender a algún paciente que necesite como esta dualidad también. Así es, ¿En qué estoy en parte, Ciudad de México. Sí, perdón. en qué parte estás de Ciudad de México? O sea, el consultorio lo tengo en la zona centro. Ujú. De hecho, bueno, ahí justamente en mis redes, son como mis redes profesionales o dentales, por decirlo así. Ahí me pueden contactar sin ningún problema para agendar citas si es que son pacientes y han detectado a través de esta plática que, híjole, no me había dado cuenta de esto, tengo, no tener la duda. Bienvenidos. Y lo mismo, lo que les decía, si es que alguien más busca otro tipo de asesoría o algo, también se podría hacer si son de la ciudad o vía Zoom, este tipo de situaciones, para mí siempre se resultan como gratificantes de la parte como de compartir el conocimiento. Yo creo que lo más importante, porque no te sirve, independientemente del área que seas y el conocimiento que tengas, no te sirve de nada todo lo que sepas si no lo compartes. O sea, es conocimiento que se queda ahí en la basura. Entonces, esto es lo que más a mí me motiva a veces, como compartir lo poco o mucho que yo pueda saber y tal vez llegar a alguien más que pudiera ayudar. Sí, por eso agradezco que tienes como alma de maestro y compartir. Y todos los que vienen a Odontoblog me encanta porque lo poco o lo mucho que saben lo comparten y lo quieren compartir a la comunidad para que la comunidad crezca y esté más informada. Y me encanta, doctor Mauricio Espinosa, que hayas estado aquí, que un ratito, que ya se alargó un poquito, pero estoy seguro que muchos que llegaron hasta este punto aprendieron mucho, aprendieron algo nuevo y agradezco mucho tu tiempo y dedicación y conocimientos que nos trajiste hoy a Odontoblog. Muchas gracias a ti, Paulina. Y Gracias. saludos a todos. Y te mando un abrazo hasta Ciudad de México. También si quieren algún colega derivarle a algún paciente, pues si está en la ciudad, aquí lo pueden contactar. Facebook, Instagram, Twitter, aquí lo dejamos aquí abajo, Dr-Mauricio Espinosa. Y te mando un abrazo, pues muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas a blog con cualquier otro tema. Eres bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Sigan también a Odontoblog en todas sus redes sociales, denle like. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden dejar aquí en el video. Las vamos a tratar de estar contestando o contactar directamente al doctor. Y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctor Mauricio. Un abrazo hasta Ciudad de Gracias. México. Cuídense. Gracias a todos que nos estuvieron viendo. Hasta el próximo video. Bye.